¿Qué hay? Buenas noches. Los mineros están en pie de guerra. Toda la actividad minera en la región está paralizada en un paro de 48 horas, convocado por los sindicatos. Ayer por la noche quedaban rotas las negociaciones con el Ministerio de Industria sobre el Plan del Carbón 2006-2012. Además, las centrales sindicales han extendido la convocatoria de huelga a los días 8, 9, 15, 16 y 17 de noviembre. Eso sí, no se solucionan antes las cosas. A primeras horas de la mañana los mineros han cortado varios tramos de carreteras y autopistas de la región y esta misma tarde se concentraban ante la Junta, donde abucheaban a varios diputados regionales. Pues también les contaremos que hoy visitaba nuestra región la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, para firmar, entre otros asuntos, con el Principado 2 convenios. Uno de ellos está directamente ligado con el Ministerio de Vivienda y el otro con la Sociedad Pública de Alquiler. Según Trujillo, unas 26.000 familias asturianas se van a beneficiar de estos acuerdos. También, lógicamente, les contaremos toda la actualidad deportiva. De eso se encarga hoy nuestro compañero Luis Serrano. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Nata? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a empezar hablando del Real Oviedo y de ese partido crucial que va a tener este domingo ante nada más y nada menos que el líder de la Segunda División B del Grupo Segundo, el Salamanca. Viaje donde se espera una mayor afluencia de público, de la afición azul, de esa marea azul para este encuentro en viajes organizados por las peñas y en desplazamientos de particulares. En el plano deportivo, el choque se va a disputar, como decimos, en el Elmántico, con las bajas seguras de Darío Aliaga, Geray, Toni González y Caco Morán, que ha sido intervenido este mediodía, estará aproximadamente 3 meses de baja, siendo duda Nacho Fradejas. Lo veremos en el tiempo de deporte. Además, como siempre, repaso a este fin de semana que ya está a las puertas. Luego nos lo cuentas todo. Gracias, Luis. Hasta luego. Nosotros, antes de iniciar el desarrollo de la actualidad, todos los días lo hacemos, echamos un vistazo a los titulares. Con la ausencia del Partido Popular, socialistas e Izquierda Unida plantean la reforma del Estatuto de Autonomía para el primer trimestre del año que viene. Sube el paro en Asturias en el mes de octubre, en concreto un 4,51% respecto al mes de septiembre. El Principado dice que es un dato esperable tras los meses de verano. Y la semana que viene se inicia la segunda fase de las obras de remodelación de la Facultad de Medicina, que están acabadas dentro de 3 años. Paro de 48 horas en las minas asturianas. Tanto SOMAF y UGT como Comisiones Obreras daban ayer por rotas las negociaciones en Madrid con el Ministerio de Industria, sede en la que este mediodía se iniciaba un encierro indefinido. Si no hay acuerdo, va a haber huelga también los días 8, 9, 15, 16 y 17 de noviembre. Desde primera hora de esta mañana ya se habían producido los primeros altercados. Los nuevos paros se producen después del bloqueo de las negociaciones que mantenían sindicatos e industria sobre el Plan del Carbón 2006-2012, que ha desembocado en un encierro de los representantes sindicales en el propio Ministerio. Los principales puntos de desacuerdo son las prejubilaciones y el mecanismo propuesto por los sindicatos para vincular la percepción de las ayudas a la actividad, que permita penalizar a las empresas en caso de incumplimiento de los objetivos de plantilla, recolocaciones y origen de la producción. SOMAF y UGT y Comisiones Obreras piden prejubilaciones generalizadas a los 52 años, equivalentes, la edad física corregida mediante un coeficiente en función del puesto de trabajo. Industria acepta este planteamiento para los años 2006 y 2007, pero para el periodo 2008-2012 quiere que los trabajadores no se prejubilen en ningún caso con menos de una edad real de 45 años. La huelga, en estos momentos, según fuentes sindicales, está secundada al 100% de las plantillas mineras. En cuanto al encierro, 2 apuntes a señalar. Los encerrados afirman que esperan una propuesta más concreta para volver a negociar. Mientras tanto, Industria afirma que dicho encierro no entorpecerá las negociaciones. Y desde primera hora de la mañana los mineros provocaban cortes de carreteras con neumáticos ardiendo y vallas de obra como el que van a ver, como el que están viendo ya. Han cortado, entre otras vías, la A8 a la altura de Montico Carreño y Robledo Llanera, la A1 Mieres Gijón, la A242 en Vega del Rey, en la autovía en la entrada de Gijón, la A66 en la cobertoria en Lena, así como la línea de Febe entre el Berrón y la Viana, según informaba la Delegación de Gobierno en Asturias. Además, la provincia de León estuvo incomunicada por carretera con Asturias y Galicia. La Guardia Civil mantiene una discreta vigilancia y no ha intervenido mucho más en la tarde de hoy, pero se ha dado aviso a las fuerzas antidisturbios durante todo el día.
Por cierto, que en Pola de Elena resultó herido un agente de la policía. En el ámbito nacional, a nivel nacional, también se han registrado paros y cortes de carreteras, aunque menores, en las comunidades de Galicia, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. Y en Oviedo el paro de la minería se ha sentido sobre todo en las oficinas centrales de UNOSA. La huelga ha sido denunciada al 100% por los trabajadores de estas instalaciones y se han concentrado a las puertas de la misma en solidaridad con sus compañeros. Sin mucho ruido, la huelga de la minería convocada para hoy y mañana llegaba a Oviedo y se centraba en un punto concreto, la sede central de UNOSA. Los representantes sindicales de la oficina se solidarizaban con sus compañeros. Llevamos parando desde por la mañana con piquetes informativos y el paro es total, es del 0%, lo mismo que está pasando pues, en todos los centros de UNOSA, y así como también se han coordinado pues, acciones en distintos puntos estratégicos de la región que ya nos informan que han sido un éxito y además cosa que tenemos que congratularnos sin ningún tipo de incidente. Estamos secundando la convocatoria de huelga 48 horas que habíamos anunciado, que teníamos esperanza que el Gobierno flexibilizase su postura y poder seguir negociando. Llegamos hasta donde llegamos y no había lugar más al diálogo. Estamos, como decía, secundando la huelga de 48 horas y dejar un tema muy claro, por defensa del sector de la minería y por la reactivación de las comarques mineras. De momento las protestas en Oviedo han sido tranquilas, pero no se descarta que mañana las concentraciones de protesta se concentren todas ellas en Oviedo, si se mantiene el desacuerdo entre sindicatos y Gobierno central en torno al plan minero. De momento el paro de la minería se ha vivido con absoluta tranquilidad en Oviedo, en la capital del Principado. Esta sede central de UNOSA, en la calle Avenida de Galicia, ha registrado un paro, según los sindicatos, del 100%. 200 trabajadores no han trabajado en el día de hoy, se han concentrado en la calle, frente a las instalaciones de UNOSA, en señal de solidaridad con sus compañeros de las minas y con los líderes sindicales que negocian el plan minero en Madrid. No estuvo, sin embargo, tan tranquila la tarde en nuestra ciudad. En esta misma tarde, como decimos, unos 200 mineros se manifestaban ante la sede de la Junta, donde lanzaron petardos de gran potencia y abuchearon a los diputados regionales. Los manifestantes también se concentraron minutos antes de las 4:30, hora a la que debía iniciarse el pleno. Con una pancarta amarrada a las verjas del Parlamento, los mineros cortaron el tráfico de la calle Fruela y, como decíamos, iban abucheando a los diputados que poco a poco iban llegando a la Cámara, especialmente aquellos representantes del PSOE y del PP, que fueron objeto de distintos insultos. Por culpa de estos incidentes, el pleno de la Junta se retrasó más de media hora. Y el consejero de Industria ha hecho un llamamiento a la Administración Central y también a los sindicatos mineros pues para que traten de consensuar posturas que permitan solucionar el conflicto que se está viviendo en la minería asturiana. El Principado reitera que es necesario conseguir un buen plan que dé continuidad a un sector que es vital para nuestra región. Este tema también era valorado hoy por el presidente de los populares. Nosotros, el Gobierno, desea que se resuelvan las discrepancias lo más rápidamente posible y el Gobierno también quiere hacer un llamamiento a la normalidad, a la mayor normalidad posible en la medida en la que pues la economía asturiana en general se resiente con las alteraciones y pues en estos últimos tiempos hemos tenido algunas y eso no es bueno para la economía, por lo tanto hacemos un llamamiento a que se restablezca la normalidad lo más rápidamente posible. Por lo tanto, el señor Segura, yo creo que heredero también de esa tradición, lo que pretende es doblegar la intención sindical, los intentos de los sindicatos de permanecer, de conseguir que la minería siga abierta. Además, se están utilizando las peores formas posibles para una negociación, que es el descrédito de los interlocutores, porque quieren trasladar a la opinión pública que los sindicatos exigen más ahora que exigieron al Partido Popular. Vamos con más cosas. Subió el paro en Asturias en el mes de octubre, en concreto un 4,51% con respecto al mes de septiembre. Según el Principado, pues era un dato esperable tras el verano. El consejero de Empleo, Graciano Torre, ha dicho que pese a las fluctuaciones, la economía asturiana pues sigue generando empleo y justificaba ese descenso de las afiliaciones a la Seguridad Social al efecto de las prejubilaciones en sectores como, por ejemplo, la minería o la agricultura.
55.334 parados, 2.388 más que en septiembre. Es el balance del último ejercicio del Servicio Público de Empleo. Según el Principado, esta es la tónica habitual de los meses posteriores al verano y a pesar del repunte, nuestra región sigue liderando el ranking en lo que se refiere a la caída de la demanda laboral. En octubre, la afiliación a la Seguridad Social bajó en 1.064 personas, una circunstancia que Graciano Torre achacó a la incidencia de las prejubilaciones en sectores como la minería o la agricultura. La mayor parte son seguramente prejubilaciones. De estos 1.060 o del total de bajas de la Seguridad Social, 1.152 corresponden al sector del carbón y 111 corresponden al sector agrario, dado que son los dos sectores que están goteando un descenso de actividad de manera continua durante los últimos años y que esto se hace a través de prejubilaciones. Cabe entender que la mayor parte seguramente, o una buena parte, del incremento de las personas registradas como demandantes de empleo en los servicios públicos corresponde a incorporación de activos y no a personas que han perdido de manera efectiva el trabajo que venían realizando. Graciano Torres reiteró que pese a las fluctuaciones, Asturias sigue en la cifra histórica de los 400.000 ocupados. Según él, el cuestionamiento de Sadey a la situación del mercado laboral en base a la última EPA confirma simplemente que se trata de una encuesta y como tal puede tener errores. La EPA es una encuesta y como tal encuesta pues está sometida a los errores de las encuestas, pero que hay que leerla en el conjunto de la situación para ver lo que nos marca cada cuestión. Por lo tanto, ¿cuál es en definitiva el resultado? Yo creo que el resultado simplemente es que en Asturias se está creciendo el empleo y que todo apunta a que se crea más empleo del que se destruye, mirando los datos de la Seguridad Social. Por sectores, servicios, industria y construcción siguen siendo el motor de la economía. Por primera vez baja el número de personas en busca del primer empleo y repuntan tímidamente los contratos indefinidos. Vamos ya con la actualidad también regional. Hoy visitaba nuestra región la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. Aquí firmaba con el Principado dos convenios, uno de ellos directamente con el Ministerio de Vivienda y el otro con la Sociedad Pública de Alquiler. Según la ministra, pues unas 26.000 familias asturianas se van a beneficiar de estos acuerdos. A través del nuevo plan de vivienda, nuestra región recibirá del Gobierno central 193 millones de euros para vivienda, lo que supone un incremento del 91% y las previsiones del Ministerio son de que se movilizarán préstamos por un valor de más de 978 millones de euros en Asturias. Las familias que se beneficiarán rondan las 26.700. El Principado es la primera comunidad autónoma que firma este convenio con el Ejecutivo Central. Posibilitaremos que más ciudadanos asturianos puedan acceder a un fondo común reservado única y exclusivamente para aquellas comunidades autónomas más cumplidoras en materia de vivienda, porque tienen también políticas públicas de vivienda, que no es lo habitual en todas las comunidades autónomas. Como digo, Asturias ha sido una comunidad autónoma cumplidora en los planes anteriores porque su Gobierno se ha comprometido con la vivienda protegida. Pero además en esta ocasión van a tener a su lado al Gobierno de España que les va a acompañar en este camino, pero no solo además políticamente, sino además también, presidente, como sabes, poniendo suelo público, en este caso del Ministerio de Vivienda, como en el caso de Vasco Mayacina en Mieres, para la promoción de viviendas protegidas. El otro de los convenios rubricados por el Principado ha sido con la Sociedad Pública de Alquiler, porque uno de los principales objetivos de ambas administraciones es fomentar el alquiler. El Ministerio de Vivienda aportará las ayudas contempladas en el Plan Estatal 2005-2008 durante todo el periodo de vigencia del convenio, en el que se ayudará a financiar 9.798 viviendas protegidas de nueva construcción, así como otras intervenciones en materia de suelo que permitirán también hacer 9.000 viviendas protegidas, junto con otras ayudas para alquiler, para adquisición de vivienda rural usada y rehabilitadas, resultando la espectacular cifra total de 26.698 actuaciones que financian viviendas protegidas, viviendas
en su modalidad, en propiedad o en alquiler. La política de vivienda del Gobierno, según asegura la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se centra prioritariamente en el fomento del alquiler a través de ayudas e incrementar el número de viviendas protegidas. Pues la agenda de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, daba para más cosas. Esta misma tarde también inauguraba en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo unas jornadas sobre el futuro de la edificación, efectos del Protocolo de Kioto, así se titulaba esa jornada. Con la firma de este protocolo y su ratificación en España es necesaria ahora la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. En España la edificación acapara un 34% de la energía global. Por este motivo se puede convertir en uno de los grandes agentes capaces de reducir de forma importante las emisiones. La ministra habla de 3 ejes claves para lograr una vivienda sostenible. Se trata de alcanzar una eficiencia energética global aplicada a las ciudades, también de incidir en cuestiones sociales, económicas y medioambientales y, por último, insiste María Antonia Trujillo en concienciar tanto a las instituciones como a los ciudadanos. ¿La escucha? Que se promueva un uso racional de los recursos económicos públicos y privados en la construcción de las ciudades y que se superen las trabas al crecimiento económico. Por tanto, no solo edificación sostenible, sino ciudades sostenibles, no solo medioambiental, sino también social y económico. Son todos ellos objetivos que tienen su respaldo en la Constitución española y que responden además, como todos ustedes conocen, a compromisos internacionales del Gobierno de España y de la Unión Europea, como son el Protocolo de Kioto o las políticas de ámbito europeo, como la Estrategia Territorial Europea, la Estrategia de Lisboa o la Agenda de Göteborg. Vamos con otras cosas. El presidente asturiano entregaba esta mañana a los portavoces de PSOE e Izquierda Unida los informes elaborados por los expertos de cara a la reforma del Estatuto de Autonomía en Asturias. A la entrega de los informes pues solo faltó el PP, una ausencia que fue criticada por parte de los socios de gobierno. Si se cumplen los plazos y hay consenso, el proceso de reforma podría arrancar en el primer trimestre del año que viene. Con la entrega a los grupos parlamentarios de los 3 informes elaborados por los expertos, se da luz verde al proceso de discusión de la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. A la cita en la sede de Presidencia solo ha faltado el Partido Popular, una ausencia que, según el Partido Socialista e Izquierda Unida, supone una descortesía institucional. Lo que no es correcto es cuando el presidente del Principado llama no venir. Eso creo que es una descortesía que yo tengo que destacar porque no me parece que haya sido una actitud correcta por parte del Grupo Parlamentario Popular, porque no veníamos a otra cosa, no venimos ni a discutir, ni a reformar, ni a iniciar ningún procedimiento de reforma, que tiempo habrá y procedimientos establecidos para ello también hay. Confiemos en que el que no hayan venido hoy aquí, más allá de la descortesía que pueda suponer, no suponga que el Partido Popular está dispuesto a bloquear, porque, hombre, todos somos conscientes de que para una reforma del Estatuto, más allá de los grupos que en este caso sostenemos al Gobierno, es imprescindible un consenso amplio y, evidentemente, es imprescindible la participación del Partido Popular. Para el presidente del Principado, los informes de los expertos, que no son vinculantes, suponen una herramienta importante de cara al trabajo parlamentario y al posterior debate político. Aunque hoy no se han avanzado posturas, sí se ha hecho un llamamiento al consenso para poder agilizar el proceso. Creo que los trabajos que hoy entregamos son unos trabajos muy cualificados, van a ser muy útiles y, desde luego, van a permitir a los grupos parlamentarios de Asturias tener a su disposición una serie de herramientas para que luego, desde la perspectiva legítima de cada grupo, se puedan orientar sus posiciones ante el conjunto de situaciones que aquí se pueden abordar. Aún no está claro si el proceso de reforma podría abordarse y cerrarse en esta legislatura. Todo dependerá del calendario que arrancará en el primer trimestre de 2006. Pues el portavoz del bloque por Asturias, Rafael Palacios, se ha desmarcado hoy de la decisión de sus compañeros del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de respaldar en la Junta la iniciativa del PSOE que insta al Congreso a modificar el proyecto de reforma del Estatuto catalán para garantizar el respeto al marco constitucional. Palacios asegura que los diputados de Izquierda Unida no consensuaron, que no acordaron previamente con el bloque por Asturias esta decisión. El portavoz del bloque considera que, más que debatir sobre un estatuto de otra comunidad autónoma, el Principado debería liderar y consensuar una idea común de proyecto para Asturias. Pensamos que todo parte del respeto en el tema de estructura.
Nosotros lo que estamos haciendo hoy es simplemente trasladar a nuestra posición, porque no se trasladó en el Pleno, una posición que consideramos que es distinta a la que se trasladó desde el Parlamento asturiano y que yo creo que va en la línea de lo que está haciendo por distintas fuerzas, por la mayoría de las fuerzas políticas en el Parlamento español, que es plantear el respeto a esa propuesta presentada, el respeto y el reconocimiento al alto grado de consenso y de apoyo que tuvo en el Parlamento catalán y transmitir que algunos aspectos de esa reforma no nos gusten, pero que creemos que el ámbito de discusión y el Parlamento español y el ámbito de discusión el Parlamento catalán y el ámbito de decisión pues los órganos correspondientes, ¿no? Regresamos precisamente al planteamiento, la posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía asturiano. El partido asturianista, el PAS y el URAS decían esta tarde a los medios que es una farsa que los llamados expertos digan al equipo de gobierno asturiano lo que tienen que hacer. Aseguran que es algo que solo sirve para engañar y hacer con el Estatuto asturiano lo que digan en Madrid. Creen que este asunto no se solventa con un comité de expertos, sino sabiendo qué es lo que quieren los asturianos y en qué posición se quiere dejar a Asturias. El PAS y el URAS también han mostrado su oposición a la postura de los partidos centralistas con respecto a la reforma del Estatuto asturiano, así como a aceptar que otros estatutos, como el de Cataluña, conviertan a los asturianos en ciudadanos de segunda categoría. Regresamos ahora sí al debate sobre el Estado de Cataluña, sobre el Estatuto de Cataluña, perdón, que tuvo ayer lugar en el Congreso de los Diputados, en ese proyecto de reforma del Estatuto. Hemos querido preguntar a los obetenses pues, qué opinan de todo lo que ocurrió ayer en la Cámara Alta. En líneas generales parece que no son muy partidarios de que se realice la reforma. Les escuchamos. Vale, yo bien, lo veo muy bien, porque no tenemos tanto derecho todos, ¿no? ¿Y cuándo se arregla aquí lo del bable de aquí de Asturias? ¿No tenemos derecho a ello también? ¿O qué pasa ahí? Yo no lo seguí, no estuve pendiente. ¿Habrás leído la prensa o escuchado la radio, la televisión? Estuve al margen del debate, no conozco nada. No debiera entrar como entró. Entrar como iba el vasco, para mi forma de entender. Pienso que Rajoy fue el mejor, pienso, aunque no comparta ideas, pienso que fue el mejor. ¿Qué es lo que le critica a Zapatero entonces? Que hoy dice una cosa y mañana otra. No hay palabra. A mí muy mal. ¿Por qué? Porque todas las naciones se están uniendo y España se está dividiendo por regiones y por... España tiene que ser una grande y libre. Parece muy mal desde el presidente de Asturias, de Zapatero. Nah, mucha risa, mucho cuento y cuando llega no se atreve a decir que no. Eso es mi opinión. Vamos con más cosas de la actualidad regional. En el mes de enero, las protestas de los alumnos y también de los profesores de la Facultad de Medicina eran incesantes. El motivo, el mal estado en el que se encontraba el edificio de la facultad. En septiembre comenzaron las obras de remodelación de ese edificio y la semana que viene se inicia la segunda fase de las obras, aunque eso sí, no estarán terminadas hasta al menos dentro de 3 años. La segunda fase de las obras de la Facultad de Medicina es la más importante. En esta fase se van a adecuar las zonas comunes del edificio, como las aulas, el comedor, los pasillos o las escaleras, aunque según el decano de Medicina no se va a hacer todo lo que estaba previsto, ya que el edificio está catalogado como patrimonio y necesita muchos permisos de los que no todos se han concedido. Además, en la segunda fase de remodelación se va a cambiar el sistema de calefacción. El actual es de entrada de aire caliente, lo que hace que por el tamaño de las aulas algunos alumnos hasta ahora tuvieran que estar en clase con abrigos y guantes. Además, se van a impermeabilizar los techos y se van a hacer salidas de emergencia, además de instalarse escaleras de emergencia. La segunda fase de las obras de la Facultad de Medicina está previsto que duren 10 meses. Después comenzará la tercera fase de remodelación, para lo que están presupuestados 5,5 millones de euros. En la tercera fase se modificará la zona de apartamentos y los sistemas de seguridad antiincendio. Las obras de la Facultad de Medicina acabarán dentro de 3 años, pero hasta que eso suceda, los alumnos tendrán clase con los ruidos de las obras.
Esta mañana el rector de la Universidad de Oviedo firmaba con las organizaciones sindicales de la institución académica el acuerdo alcanzado para el periodo 2005-2010, que dará estabilidad a las relaciones laborales. Todas las partes se han felicitado por el amplio consenso alcanzado con este acuerdo, que garantiza mejores condiciones al personal administrativo y de servicios de la propia universidad. El acuerdo ha sido suscrito por todas las fuerzas sindicales, a excepción de CESID, por lo que la representatividad de los trabajadores se acerca al 90%. La puesta en marcha del acuerdo tendrá un coste anual de 400.000 euros y aborda temas de diferente índole laboral, como la reducción de la temporalidad o la lucha contra el absentismo laboral. Una serie de mejoras de las condiciones de trabajo que se traducirán, en opinión del rector, en un mejor funcionamiento de la Universidad Asturiana. Le escuchamos. Como decía al principio, yo creo que hoy es una de esas grandes ocasiones que de cuando en cuando se dan en la universidad. Y lo es por varias razones, por tres fundamentalmente. Primero, en primer lugar, por el propio contenido del acuerdo que hemos alcanzado y que hemos firmado. Es un acuerdo que combina las dos cosas que creo que debe combinar un acuerdo. Mejoras laborales para el personal y mejoras organizativas para la institución. Yo creo que esto es lo que todos hemos perseguido. En este documento se incluye un amplio proceso de promoción, tanto del personal funcionario como del personal laboral, que tiene que servir como recompensa y como incentivo para los trabajadores y como elemento de mejora de la organización. Y durante todo el día, Oviedo acogía los primeros encuentros empresariales de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. El objetivo de esta jornada es crear un marco para la puesta en común de experiencias y conocimientos, y que los empresarios y también los profesionales asturianos puedan encontrar nuevas alternativas de formación. El programa de estos encuentros se centra principalmente en varias mesas redondas en las que se han analizado los principales parámetros para el desarrollo económico. Además, se presentaba de forma oficial el Foro Internacional de Desarrollo Económico, que pretende crear nuevas mesas de debate y nuevos encuentros entre profesionales. Los populares critican el abandono de la Senda del Oso por parte del Principado, una ruta en la que el pasado fin de semana fallecía una turista segoviana. A la vuelta de una breve pausa les vamos a contar este y también otros asuntos. Hasta ahora. Los populares, el Partido Popular, ha acusado hoy al Gobierno regional de desidia e incompetencia por el estado de abandono de la Senda del Oso, en la que fallecía una turista segoviana el sábado pasado. Los populares recuerdan que, fruto del convenio firmado el año pasado entre el Gobierno y la Mancomunidad del Valle del Oso, solo se han reparado 5 de los 20 kilómetros de valla de protección de esta senda. Quedo abierto a las preguntas. El Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Junta General ha presentado una interpelación en el Parlamento para pedir explicaciones sobre el fallecimiento de una turista segoviana ocurrido el pasado sábado en la Senda del Oso. Un desgraciado accidente que, según el PP, se debe al estado de abandono en el que se encuentra este paraje del Valle del Trubia. Los populares recuerdan que el pasado año el Gobierno regional y la Mancomunidad Valles del Oso firmaron un convenio con una dotación de 240.000 euros para mejorar la senda, que hasta ahora solo se ha traducido en la reparación de 5 de los 20 kilómetros de valla de protección de la senda. El diputado popular Rodrigo Grossi pide al Gobierno regional que se acometan con urgencia las obras pendientes. Se ha producido una desgracia que todos tenemos que lamentar profundamente y que hemos de exigir desde ya, desde ahora, que se ponga mano inmediatamente a todo esto, que se analicen responsabilidades y que se lleven a cabo las obras precisas para que la senda cumpla con su función y que los valles del Trubia gocen de una afluencia turística que de otra manera van a perder. Los diputados del PP pedirán explicaciones en la Junta de por qué la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias no ha acometido los trabajos de reparación en la Senda del Oso, que deberían de haber concluido antes del fin de 2004. Y el PP cree que la Consejería de Ordenación del Territorio e Infraestructuras está concediendo patentes de corso a alcaldes socialistas como los de Cudillero Salas, a los que Ramón García Cañal considera verdaderos piratas urbanísticos. Concretamente, el diputado popular asegura que el Gobierno regional está modificando a la carta normas urbanísticas para permitir irregularidades como las cometidas en las viviendas o con las viviendas en altura del Pito o la mina a cielo abierto de Carles. Por estos motivos, el PP va a presentar en la Junta una moción para pedir el cese del consejero Francisco González Buendía.
Y hace 30 años que el teléfono de la Esperanza empezó a funcionar en Asturias. Cada año que pasa reciben más llamadas de personas con problemas o que simplemente pues, necesitan que alguien les escuche. Por este motivo, el teléfono de la Esperanza va a poner en marcha una campaña. Se trata de una campaña de captación de nuevos voluntarios. El teléfono 985 22 55 40 es el teléfono de la Esperanza. El año pasado atendió 3.405 llamadas de personas que tienen problemas y no saben dónde acudir. A día de hoy, a las 6:30 de la tarde y a falta de casi 2 meses para que finalice 2005, son 2.956 las llamadas que ha recibido. Su continua demanda en aumento ha hecho que el teléfono de la Esperanza precise la colaboración de más voluntarios. En la actualidad son 57 personas quienes día a día recogen llamadas de forma desinteresada y se pretende que sean 80. Durante los meses de noviembre y diciembre, el teléfono de la Esperanza va a realizar cursos para aumentar su número de voluntarios. Va orientado a personas que quieran trabajar en organizaciones cuyo fin tenga principalmente la interacción con menores, en acogida a centros de alojamiento. Otro de los cursos del voluntariado es la relación de ayuda en contexto de acogida. Y este curso tendrá lugar el 26 de noviembre, destinado también a personas que quieran realizar su labor voluntaria. El 50% de las llamadas que recibe el teléfono de la Esperanza son de personas con problemas psiquiátricos o psicológicos. El 41,5% de personas que tan solo necesitan ser escuchadas. Del total de las llamadas que se reciben, el 71,3% son de mujeres y el 42,7% de personas solteras. Además, el teléfono de la Esperanza el 1 de diciembre hará una jornada de puertas abiertas para que todas las personas puedan conocerlo y ver su funcionamiento. Y en octubre de 2006 abrirá un nuevo centro en la avenida de Bruselas en un local cedido por el Ayuntamiento de Oviedo. La obesidad es uno de los principales males que aquejan a la salud de quienes vivimos en los países desarrollados. En concreto, un 14,5% de los adultos son obesos y el 38,5% pesa más de lo recomendado. Las autoridades sanitarias ven aún con más preocupación que casi el 14% de los críos de la población infantil pues sea obesa y que algo más del 26% padezca sobrepeso. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha distintas iniciativas para frenar este problema. El Ayuntamiento de Oviedo, consciente de esta situación, que supone el 7% del presupuesto sanitario, pues ha puesto en marcha un taller de exposición para promocionar los buenos hábitos alimenticios y de vida saludable. Estas jornadas pues, están dirigidas a alumnos de primaria y también a padres, claves sin duda, los padres para controlar la alimentación de sus hijos. Una exposición que estará abierta hasta el 18 de noviembre en el Palacete de la Lila. Imágenes a las que corresponden las que están viendo ahora mismo. Que es una experiencia pionera en España. La primera experiencia la pusimos en marcha a través de un proyecto piloto hace ahora un año, fue en octubre de 2004, y está dirigida a escolares del primer ciclo de primaria, a niños de entre 6 y 9 años. El eje principal del taller lo conforman unos paneles informativos a través del cual los niños van viendo unos mensajes básicos muy sencillos, pero todo gira en torno al eje ocio-formación, de manera que no solamente es ver esos mensajes a través de los paneles, sino realizar actividades, juegos, talleres multimedia, siempre guiados por unos monitores que hemos formado especialmente para la ocasión, de forma que ellos tengan acceso a mensajes para que mejoren los hábitos alimentarios, pero en general para que mejoren todos sus hábitos y vivan de una manera más saludable, con mayor calidad de vida y de una forma más sana. La Concejalía de Inmigración y Educación va a poner en marcha el proyecto conocido como Bibliotecas e Inmigración. Se trata de un programa con el que se pretende dar a conocer a la población en general las diferentes culturas de los países de los que proceden los inmigrantes que viven en Oviedo, además de las historias personales que se ocultan tras la inmigración y que las van a contar los propios inmigrantes. Entre las actividades que se van a desarrollar en las bibliotecas públicas de Oviedo habrá cuentacuentos, con cuentos de otros países precisamente, club de lectura con temas que ahondan en la inmigración y difusión de folletos entre las asociaciones de inmigrantes para que conozcan las bibliotecas. Además, estas bibliotecas van a adquirir fondos que tengan en cuenta a las minorías culturales, lingüísticas y étnicas.
Pues vamos ya con los deportes. Luis Serrano, buenas noches. Buenas noches, Buenas Nata. noches de nuevo. De nuevo otra vez. El Oviedo que se enfrenta al líder, un partido complicado desde este fin de semana sin duda. Partido complicado, uno de los que va a tener que afrontar este mes de noviembre, un mes crucial. Primero va a ser el Salamanca, el líder este próximo domingo. Ayer repasábamos este mes que va a tener por delante el Real Oviedo con esa visita a Salamanca, recibe la Cultural, viajará otra vez a Burgos para recibir al conjunto filial donostiarra, la Real Sociedad B. Estos 4 equipos están en estas 4 posiciones de liguilla de ascenso a la segunda división. Vamos a ver las posibilidades con las que cuentan los azules y los números del Salamanca, este equipo charro que de momento lo está haciendo a la perfección. No conoce la derrota en la segunda división B. Con las bajas seguras de Caco Morán, Geray, Toni González y Darío Aliaga, siendo duda Nacho Fradejas, los azules preparan uno de los encuentros cruciales de este mes de noviembre ante el líder de la categoría, el Salamanca. Los charros no conocen la derrota en los 10 partidos disputados, mostrándose más fuertes en casa, donde lo han ganado todo. Los del Elmántico son peligrosos ofensivamente, el cuarto equipo más realizador con 14 dianas y el menos goleado con tan solo 2 goles encajados. Y es que los números son muy buenos, aunque tienen una explicación, ya que 13 de los jugadores que cuentan los salamantinos estuvieron la pasada campaña en la que el Salamanca militaba en la segunda división. Mirando los números en esta categoría, son claros favoritos para el ascenso y para ganar el encuentro, y aún lo son más si echamos un vistazo a la última victoria azul en Salamanca, hace ya más de 7 años, en la temporada 97-98. Además, nos superan en victorias, 3-2. Un encuentro en el que el Real Oviedo ha de demostrar las aspiraciones que tienen y sobre todo han de puntuar para no perder el tren de cabeza, a 5 puntos después de la victoria de la Real Sociedad B al Racing B por 3-1. Además, para este partido los ovetenses no estarán solos, ya que se prevé un masivo desplazamiento al Elmántico. Pues a ver si es verdad y los ovetenses animan a viajar a Salamanca. Dejamos el fútbol para hablar de baloncesto y esta quinta jornada que comenzará el sábado en la primera división masculina de baloncesto. Tras la victoria del Domo Residencial ante el grupo, ya se encuentran terceros con un partido menos y a tan solo un líder. Precisamente el líder es el grupo Covadonga de Gijón. Los ovetenses se van a enfrentar en San Claudio a otro conjunto de la capital del Principado, el Archivo, este sábado a partir de las 8 de la tarde en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El Archivo buscará dar la sorpresa e intentará volver a colocarse en la zona delantera de la tabla. Otro de los encuentros atractivos de la jornada será el que enfrente a la Universidad de Oviedo y el grupo Covadonga en Gijón. Los universitarios, al igual que el Domo, han disputado 3 encuentros, de los cuales los han ganado todos. 3 partidos, 3 victorias. Será este domingo, día 6, a partir de las 8 de la tarde. El resto de enfrentamientos será el G74 y Adalid en Pumarín, este domingo a las 6:30, y el Siero Noreña. La Atlética Vilesina le toca descansar en esta quinta jornada. Y desde hoy hasta el próximo día 10, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo va a acoger la segunda semana de montañismo. Expertos de la materia charlarán y expondrán fotografías de este precioso tema que año a año va ganando más adeptos, la montaña. Arranca la segunda semana de la montaña Ciudad de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe, en la que hasta el día 10 pasarán especialistas de la montaña. Conferencias y fotografías, además de otras interesantes charlas, completarán la segunda semana de la montaña que organizan 8 clubes ovetenses con la inestimable colaboración de la Federación Asturiana de Montañismo, patrocinando el mismo el Ayuntamiento de Oviedo. Hoy abrirá el ciclo de conferenciantes con entrada gratuita y todos con comienzo a las 8 de la tarde, Elisa Villa, profesora de Geología y componente de uno de los grupos organizadores, Torreblanca, en la que charlará acerca de los picos de Europa, geología y paisaje. La siguiente, mañana viernes, Crisor Sarma con el trekking y alpinismo. El lunes 7, Jordi Pons con el McKinley y la inaccesible pared norte del Dru. Luis Rubio y Begoña Fernández con los volcanes de Siberia el martes día 8. El miércoles día 9, Juan Martínez Dalmau con Un año entre montañas. Y cerrará el ciclo el jueves día 10 Jorge Gocheaga con Algunos momentos de soledad. Una cita para los amantes de la montaña que no se deben de perder.
No se deben de perder y recordarles que la entrada es gratuita hasta el próximo día 10. Dejamos la montaña y cogemos la bicicleta, la de montaña precisamente, porque ciclismo de alto nivel se va a poder presenciar en Salinas con la disputa de la segunda edición del Trofeo Ayuntamiento de Castrillón de Ciclocross. Además de los especialistas de esta modalidad, como Taboada, entre otros grandes, participarán 7 profesionales asturianos de la bicicleta de carretera, como Samuel Sánchez, a quien veían antes en imágenes, Chechu Rubiera del Discovery Channel, Benjamín Oval, también del mismo conjunto del Discovery, Mario de Sárraga, la nueva perla asturiana del Relax Fuenlabrada, Sergio Cuesta del Nipo, Dani Navarro y Carlos Barredo del Liberty. Además estarán Javier Pascual del Comunidad Valenciana e Iván Santos del Liberty Seguros. Precisamente el de Puebla de Lillo es muy conocido en esta localidad asturiana, ya que estuvo más de 7 años ligado en el equipo de Castrillón, la Carva Gozón, donde cosechó numerosos triunfos. También Santi Pérez, que no podrá competir hasta que no cumpla la sanción, se hará cargo de la entrega de trofeos. Y como participación estrella estará el 7 veces campeón del mundo de piragüismo, Manolo Busto, que cuando puede, ya es habitual en él, se sube una bicicleta de montaña para la disputa de estas pruebas. Será a partir de las 11 de la mañana este domingo en la localidad asturiana de Salinas. Nos vamos ya con una noticia de última hora en lo que respectaba a las semifinales del trofeo del quinto memorial Tino el Panadero. Esta tarde se disputó la última semifinal entre Carlos de Peña Reculta y Javier Pruneda de Peña Villa Sidra Titi de Nava, resultando ganador el de Reculta por un apretado 14-11, una partida igualada, aunque hay que decir que el dominio fue para Carlos, que se colocó con una ventaja de 7-4. La final será este sábado entre el de Reculta y Bernardo de Peña Noreña, el actual campeón del mundo, tras vencer a Thierry en la otra semifinal por 14-8. Se prevé una bonita, interesante partida, la del sábado, ya que se enfrenta al campeón de Asturias, Bernardo, y el que más finales lleva disputadas este año, Carlos de Peña Reculta. Será a partir de las 5:30 de la tarde. Saludos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Escandelera, al debate tertulia de Oviedo TV, que de nuevo hoy llega a sus hogares con un tema de interés. Debatiremos hoy, junto con nuestros invitados, la situación de las comunicaciones aéreas en nuestra comunidad autónoma. Unas comunicaciones estas mermadas en las últimas fechas tras la decisión de la compañía Hispaner de reducir su presencia en el aeropuerto de Ranón, como es popularmente conocido, el aeropuerto de Asturias. Nos acompañan hoy para debatir estas cuestiones 4 personas con mucho que decir y que paso a presentárselos. De derecha a izquierda tenemos a José María Díez Redondo, presidente de AEDAVE, Asociación Española de Agencias de Viajes. Buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra José Manuel Felgueres Abad, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado. Buenas noches. Buenas noches. A mi lado, por esta parte, se encuentra Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores en Asturias. Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Alfonso Hernán Mora, gerente de Asturjet. También buenas noches. Buenas noches. Pues bien, junto a ellos es con quienes vamos a debatir todo este problema, todas estas últimas informaciones que se han generado en torno a las líneas aéreas en el Principado de Asturias. Nos hubiera gustado haber podido contar con representación del Gobierno regional para debatir esta cuestión, si bien hemos invitado tanto a la Consejería de Cultura y Turismo como a la Dirección General de Transportes. Ambos departamentos del Gobierno regional han declinado la invitación efectuada. Comenzamos, por tanto, no obstante, antes de nada, un vídeo que nos sitúe en el tema que vamos a tratar: cuál es la situación en la que se encuentra Asturias en lo que respecta a vuelos de pasajeros. El aeropuerto de Asturias está de enhorabuena. La primera vez que el aeropuerto superó los 250.000 pasajeros en un año fue en 1978, 10 años después de la apertura de la instalación. Entonces se llegó a la cifra de 285.185 usuarios. El siguiente hito fue la consecución del 500.000 de pasajeros, barrera que se superó en 1995. En concreto, ese año se cerró con un total de 519.709 viajeros. No es poco lo que han cambiado las cosas en el aeropuerto de Asturias desde que un Fokker 27 de Iberia realizó el 15 de junio de 1968 el primer vuelo comercial del CAI Constancia entre Madrid y Asturias. Los aviones se han hecho más y más grandes, los destinos se han multiplicado, la seguridad se ha reforzado y el hecho de volar se ha popularizado.
También se amplió el edificio terminal por 2 veces. Se abrieron rutas internacionales, Londres, París, Bruselas y en la época veraniega a Monastir, en Túnez. Y llegaron los vuelos baratos. Uno de los 2 fenómenos determinantes para explicar por qué el aeropuerto de Asturias, conocido popularmente entre los asturianos como el aeropuerto de Ranón, consigue superar este año el mítico listón del 1.000.000 de pasajeros. El aterrizaje de la aerolínea EasyJet en el Principado supuso la apertura de un corredor aéreo con el aeropuerto londinense de Stansted, por el que solo en 7 meses de este año, de marzo a septiembre, han transitado más viajeros que todos los que usaron la anterior ruta Asturias-Londres, explotada por Air Nostrum. Los 45.818 pasajeros ganados por el aeropuerto con la llegada de los denominados vuelos baratos de EasyJet también han ayudado a que las estadísticas mensuales del aeródromo asturiano vengan creciendo ininterrumpidamente desde el pasado mes de junio a razón de un 30% mensual. El salto cuantitativo que ha dado este mes en el tráfico aeroportuario asturiano 1.000.000 de pasajeros por primera vez en su historia no sería posible solo con los vuelos baratos a Londres. También se debe al fuerte crecimiento que en paralelo han experimentado los vuelos interregionales operados por Air Nostrum, compañía filial de Iberia. Las rutas entre Asturias y Sevilla, Alicante, Málaga y Valencia, abiertas a finales de 2004 y en los primeros meses de 2005, han aportado más de 60.000 pasajeros en los primeros 9 meses del año en curso. Vuelos baratos, potenciación de las rutas interregionales y mantenimiento, cuando no ligeros repuntes, de los tráficos entre los destinos clásicos del aeropuerto asturiano, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Tenerife Sur, consolidan los resultados del aeropuerto de Ranón. Sin embargo, parece que hay nubarrones en el horizonte. Hispaner e EasyJet. La inglesa, que por el momento comunica Asturias con Londres, también tenía en cartera ampliar estos destinos a Berlín y Holanda. Sin embargo, durante el verano hubo rumores acerca de posibles reducciones de estos vuelos baratos desde el aeropuerto de Ranón. Al final, todo parece quedar como está. Mientras tanto, Hispaner ha anunciado su intención de suprimir 4 vuelos entre Asturias y Madrid, los 2 primeros de la mañana y 2 más de la tarde. Hispaner justifica la reducción de los enlaces aéreos con la capital de España, por lo que considera baja rentabilidad, ya que aunque el vuelo de primera hora de la mañana vaya completo, el pasaje del resto del día no es suficiente para que resulten rentables. La supresión de los vuelos coincidió con la entrada en vigor de los horarios correspondientes a la nueva temporada otoño-invierno, que arrancó el domingo día 30. Desde Asturias, esta decisión de Hispaner no se comprende. Nosotros, en este caso, pues no creemos que esto vaya a afectar sustantivamente a ningún elemento del aeropuerto ni a las estrategias que estamos hablando. Lamentamos la manera de comunicarlo y, sobre todo, bueno, pues estamos seguros de que este pequeño movimiento que puede afectar ahora semanalmente, como podéis ver, de incidencia mínima, va a ser cubierto en el futuro con creces por otras compañías que sin duda aprovecharán ofertas y otras conexiones que se van a realizar. Pues bien, después de las palabras del presidente del Principado, Vicente Álvarez Cereces, entramos ya en debate con nuestros invitados del día de hoy, de la noche de hoy. Y bien, comenzamos precisamente con lo que hablaba el presidente del Principado. ¿Se va a notar la retirada de Hispaner? Yo creo que muy poquito. Yo creo que se ha creado una falsa alarma, una polémica infundada. Hispaner lo que ha hecho ha sido reducir 2 vuelos que coinciden con la temporada baja que de por sí ya estaba previsto. Por otra parte, hay que tener en cuenta de que la llegada a Asturias de otros vuelos procedentes de distintos aeropuertos pues ha causado pues una cierta nerviosismo entre todos, basado en la rentabilidad de los vuelos. No obstante, a lo largo de este charla coloquia hablaremos de los vuelos de bajo coste, incluso de la rentabilidad de los vuelos nacionales o domésticos, así como de la asistencia, digamos, o la procedencia de los clientes al aeropuerto de Asturias. ¿Se notará la ausencia? Yo pienso que sí va a tener una clara repercusión y quienes más lo van a notar sin duda son los que quieran coger el avión ese de las 7:30 de la mañana para ir a Madrid y vean que o bien no van a tener posibilidad de ir a Madrid o bien van a tener que pagar el billete bastante más caro, ¿no? La competencia sin duda
lo que hace sobre el mercado es que bajan los precios y en el momento en que Iberia quede como única compañía que puede permitir los vuelos a Madrid, sin duda van a subir esos vuelos, ¿no? Por lo tanto, afecta además a un sector, el sector de negocios y el sector empresarial en Asturias, que es un sector fundamental y que es un sector que sin duda va a tener menos competitividad de la que podía tener teniendo estos vuelos, ¿no? Teniendo en cuenta que no solamente va a ser lo que puedan subir los billetes, sino el tiempo que se puede perder al no poder hacer esos vuelos y tener que andar haciendo utilizando otro tipo de transporte o otro tipo de combinaciones para poder ir a Madrid a hacer cualquier tipo de negocio. Tocaba el señor Felgueres el tema del precio, un tema que supongo preocupa a los consumidores. Si solamente se queda Iberia, ¿hay riesgo de una especie de monopolio? Sí, indudablemente. Yo creo que yo comparto también el criterio que se acaba de comentar, de que no es buena noticia para los usuarios, porque en último extremo quien marca un poco, digamos, es la competencia. Dos operadores que ya son pocos, Iberia y Spanair, bueno, lógicamente con la irrupción de bajo coste y con los cambios que ha habido en el tema de aéreo en cuanto a bajada de precios, que ha posibilitado que mucha gente acceda al avión, que lógicamente si había un menor acceso digamos, al transporte aéreo era por razones económicas. Dos operadores yo creo que es muy poca competencia y ahora, bueno, incluso las explicaciones que ha dado Spanair de justificar que esos dos aviones que quita de por la mañana tienen un nivel de ocupación casi íntegra total, especialmente de las 7:30 de la mañana, que es muy utilizado efectivamente por gestiones en Madrid, negocios y demás. Y hombre, que estén ocupados, que tengan un índice de ocupación completa y que la propia compañía entienda que no es rentable en la medida que dice o explica que bueno, los costes de su tripulación y la pernotación de un avión en Asturias no rentabiliza, digamos, esa operación, bueno, no parece que sean, digamos, argumentos sólidos y desde luego vamos a pagar las consecuencias los ciudadanos asturianos porque va a ser Iberia exclusivamente quien va a tener ahora de nuevo otra vez, digamos, un monopolio de ese tipo de vuelos, ¿no? ¿Lo pagaremos los asturianos esta retirada? Bueno, mi opinión es que en los 20 años que llevo en el sector nunca he observado la evolución en el uso del transporte aéreo de los consumidores como en estos últimos años. Ello ha sido como consecuencia de lo que decía Dacio, de la competencia entre compañías, ¿no? Al haber más plazas en ofertas, ellas se obligaban a sacar precios baratos. Y eso ha permitido a la sociedad, que habitualmente, y hay muchos asturianos en Madrid y demás y tal, utilizar el billete de avión, porque bien con ofertas puntuales, bien con frecuencias a lo largo de todo el día y demás, el avión les proporciona un medio de transporte que en 1 hora o en 2 horas se planteaban en Asturias. Actualmente, pues bueno, sí, va a afectar, porque como ellos dicen, Iberia se va a quedar en una situación de monopolio y las tarifas de los 45 o de los 60 o los 70, supongo, aunque también las hay ahora, yo día a día trabajo en el programa, las veo, hoy concretamente he estado vendiendo, son fechas puntuales, día a día hay ofertas económicas, pero para determinados vuelos y en determinadas horas de más frecuencia, pues Iberia, como es lógico y natural, igual que ha determinado Spanair con la decisión de marcharse, pues es una compañía economicista y al no tener competencia, supongo que subirá las tarifas. Entonces, a lo mejor, no lo sé, es probable que ese nivel de crecimiento que hemos tenido hasta ahora en la región, pues bueno, no suba al mismo nivel o se estanque o decrezca. El señor Bonet, con quien insistimos, nos hubiera gustado contar en este programa tertulia. El señor Bonet es el director general de Transportes en el Principado. Bueno, pues afirmaba que se trata de una pugna entre compañías por hacerse con los slots del nuevo Barajas. Slot viene definido, me corrigen los profesionales del tema si me equivoco, como el derecho para operar en una determinada ruta en una franja horaria prefijada de Barajas en este caso. ¿Hay este trasfondo detrás? Yo evidentemente lo ignoro, no es de mi competencia, pero mucho me extraña que sea así. Yo creo que es una decisión empresarial tomada por una compañía y que no tiene más vuelta de hoja. Volviendo al tema de la competencia, si tanto negocio es, como decía el presidente Álvarez Areces, otras compañías vendrán. Hay más compañías que tienen este espacio aéreo para utilizar, llámense de bajo coste, bajo precio o doméstico.
decir, que estamos en una economía de libre mercado y no debemos buscar tutelajes de ninguna especie, por lo que considero que es una acción más de una empresa libre y que en su momento tomó esta decisión, como su director comercial, el señor Aragonés, ha dicho que no solo van a disminuir los servicios con Asturias, sino que van a aumentar. Estamos a la espera de ello. Con lo cual, entonces, debemos de desechar ese tema de fue una pugna entre compañías, bueno, optaban... ¿Quién sabe al final cuáles son los intereses que se mueven? ¿No? Yo creo que lo que se puede analizar son un poco... Bueno, primero que yo también comparto de que no es una falta, a mi juicio, la imagen Spanair como imagen de marca de una compañía, una operadora española, en un territorio como en Asturias, que está viendo el incremento. Yo creo que ha habido... La ecuación es simple, y lo comentaba mi compañero hace un momento. Es decir, en el momento que se abaratan los precios del transporte aéreo, se universaliza, se ve, digamos, la afluencia masiva de los ciudadanos, porque se populariza, lo cómodo, que veíamos, rápido. Sí. Lo único que impedía el acceso generalizado eran los precios. Yo recuerdo que hace no más de un año, y corregidme si me equivoco, hay que diferenciar probablemente qué modalidades de vuelos, ¿no? El vuelo diario a Madrid, Barcelona, por razones de negocios, por razones de gestiones, digamos, en ámbitos públicos y demás, que hay una cierta movilidad diaria. Hay luego el tema de vacaciones, ocio, son segmentos bien diferenciados, ¿no? Pero yo recuerdo que no hace más de un año, ida y vuelta por Iberia costaba más de 300 euros. Sí. Más de 300 euros. Hoy, efectivamente, con las ofertas que tienen las compañías y que uno puede gestionar directamente a través de la red o a través de una agencia de viajes, pues perfectamente se va hoy por Iberia por 120 euros. Ha habido un cambio cualitativo. Es lo que explica la irrupción y la explosión que ha habido, la revolución que se ha producido en el sector aéreo, en toda España, no, en todo el mundo. Porque ha habido un cambio cualitativo y eso probablemente lo justifique la irrupción de vuelos baratos, el modelo de gestión que se ha incorporado al sector aéreo a través de compañías que han visto, bueno, pues un yacimiento económico importante y hay una expectativa grande de ciudadanos que si bajaban los precios pues iban a utilizar el avión y así ha sido, ¿no? Ahora, lo de Spanair yo creo que también es una falta de respeto, es decir, una falta de respeto, en este caso una compañía que opera, que hay un nivel de rentabilidad por lo menos medida en ocupación importante y las compañías, hombre, yo creo que las operadoras que son libres de tomar decisiones de carácter económico, porque lógicamente lo que les mueve legítimamente es el interés económico, pero también las compañías tienen que tener una cierta pervivencia en el tiempo y ser, digamos, respetuosas. Sí. Y, hombre, de repente decir, oiga, mire, el vuelo de las 7:30 y a las 9:30 tiene un nivel de ocupación total, plena, y además se puede constatar. Pero mire, voy a dejar de operar en esos vuelos porque me cuesta más la pernotación del avión, el inmovilizado del avión, pagar a la tripulación. Oiga, mire usted, en su cuenta de resultados tendrá que usted compensar, digamos, no digo que tenga pérdidas, pero compensará usted lo que aquí, no parece razonable que sea explicable a nadie, que dos vuelos, digamos, completos, y se interrumpa, digamos, ese tipo de vuelos porque dice que no tiene rentabilidad. No parece una falta de respeto seria, ¿no? Bueno, eso es un tema que... No sé cuáles serán, digamos, los temas de fondo de verdad. Los trasfondos que pero desde el punto de vista del respeto a los usuarios, que en el fondo son una parte de sus accionistas, porque son los que utilizan esa marca y ese servicio, pues es una forma también de defraudar y no de respetar esos derechos, ¿no? A mi juicio, ¿no? Sí, sin duda es una estrategia empresarial o es una decisión puramente empresarial donde a lo mejor no deberíamos de tratar de entrar mucho los políticos, porque al final las empresas son libres y están en su derecho, además, de intentar exigir o de intentar tomar las decisiones que crean convenientes, ¿no? Pero sí que hay algo de capacidad de decisión de los políticos, como se vio, por ejemplo, en la comunidad vecina, en Galicia, donde esta misma empresa, ante un planteamiento muy similar al que se hizo aquí, al final, bueno, pues mediante un convenio con el Ayuntamiento de La Coruña, un convenio de publicidad turística, pues no solamente mantiene los vuelos que tenía, sino que amplió el número de vuelos que tenía. Por lo tanto, sí hay decisiones políticas que pueden influir en que esas compañías se mantengan o no se mantengan y den el servicio o no lo den a los ciudadanos, ¿no? Luego, otra cosa es el valorar hasta qué punto debería o no debería el Gobierno de entrar en este tipo de decisiones políticas. Pero bueno, en Asturias tenemos el ejemplo de las compañías aéreas de bajo coste que está basado en eso, en acuerdos publicitarios y que al final es el Gobierno, con dinero de todos los asturianos, el que financia eso con el fin de que revierta luego en la sociedad asturiana, como sin duda va a revertir, ¿no? Es un gran número de entrada de turistas y esto sin duda va a revertir o podría revertir también en la calidad de los empresarios y del sector empresarial asturiano. Lo veíamos en el inicio, en el vídeo inicio, el aeropuerto de Asturias parece que está funcionando a las mil maravillas, parece que pulveriza récord tras récord. ¿No es entonces atractivo el mercado asturiano para las operadoras? Permíteme, hablaron de falta de respeto de las compañías aéreas. Sí.
yo pienso que Hispaner no ha faltado respeto a nadie. El mercado está globalizado y es una decisión puramente empresarial y economicista. Hace muy poco tiempo, Iberia cerró la delegación en Oviedo. Ni los consumidores, ni el gobierno regional, ni la oposición, ni nadie se sumó, se sumó a nuestras demandas y nos apoyó, igual que con los vuelos de bajo coste, que luego debatiremos sobre ello. Nadie nos apoyó sobre la incidencia que tenía esa decisión en Asturias. Ahora, y coincido con él, la delegación del noroeste de Iberia, que bueno, generaba 10, 15, 20 puestos de trabajo y solucionaba problemas importantes para todos los que vienen, de Sudamérica, que cambian el billete, que el uno que otro y demás, están desatendidos en Asturias, no hay delegación. En mi oficina se presentan todos los días 2 o 3 personas de Argentina, Buenos Aires, México y demás, que bueno, ellos compran el billete en unas condiciones que no se dan en Europa, pero bueno, lo compran, todavía los hacen a mano, los engañan civilinamente, con grupos y más, y vienen que están malos, que quieren que comprar un billete de 800, que quieren cambiar, que quieren hacer, pues no. Iberia, nosotros no se lo podemos hacer, porque Iberia no nos lo paga, y no somos agentes de Iberia. Iberia también está globalizada, es economicista exactamente igual que Hispaner, y nosotros no hacemos trabajo porque a nosotros nos cuesta dinero el utilizar los medios técnicos y el personal, y Iberia no lo reconoce. Entonces, Iberia se fue y nadie dijo nada. Hispaner se va, yo creo que se ha ido, pues bueno, por una decisión puramente empresarial. Hablábamos antes de que el vuelo se ha popularizado tanto que hay mercados con demanda. Hay más demanda de plazas de avión que oferta actualmente existente. Entonces, yo pienso que hay otros destinos, otros orígenes y demás, en donde saca una rentabilidad, a lo mejor no tiene que competir a las 7,5 con Iberia, a lo mejor, no lo sé, o compite, pero la demanda es mayor que la que genera Asturias con su 1.000.000 de habitantes, y entonces ha retirado ese avión que no tiene y la ha llevado a otro destino que le va a resultar más rentable. A mí personalmente y profesionalmente me perjudica, porque tengo menos oferta para vender y lo popularizo menos. Pero bueno, también tengo que reconocer que es una decisión economicista de ellos y bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero hoy día eso, la falta de respeto en el comercio no existe. No existe porque a nosotros nos han faltado respeto con las compañías de bajo coste, ¿o no, José Mari? Las compañías de bajo coste lo abordaremos en la segunda parte. Estábamos ahora en el tema de Hispaner, sí. Falta de respeto, hombre, podemos sacralizarlo. Falta de ética. No, hay unas reglas de juego, lo que pasa es que no hay que magnificar tampoco las reglas de juego. Las reglas de juego se denominan economía de mercado y da la impresión de que la economía de mercado lo aguanta y lo soporta todo. Y la economía de mercado, lógicamente, está en que los mercaderes que están en ese mercado sepan que con sus capacidades y con su capacidad de actuar en ese mercado libremente, pues digamos, bueno, el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Pero ojo con sacralizarlo todo. Yo digo falta de respeto, hombre, EasyJet, que se comentaba, que el gobierno regional efectivamente puso dineros públicos con el formato que se puso, como están poniendo otros aeropuertos y otras comunidades autónomas para, lógicamente, atraer las compañías de vuelos baratos, que está viendo que tienen su resultado. Pasa que nada se debe magnificar, porque a veces se crean expectativas y luego vienen las frustraciones añadidas. El problema está en que el programa de Hispaner, se ha comentado un poco el tema, podemos abrir un melón que también es preocupante. Porque la economía de libre mercado también tiene sus riesgos, que es que cuando no funcionan bien las cosas se pone la mano para pedir subvenciones públicas para paliar determinados déficits. Y entonces, bueno, puede ser que Hispaner, a lo mejor la propia estrategia sea también pedirle al gobierno regional o a las cámaras de comercio, o al empresariado asturiano, que lógicamente le interesa mantener conexiones, en este caso con Madrid, que le financie o que le subvencione las pérdidas que tiene por la baja rentabilidad. Entramos en una dinámica peligrosa también a la vez, porque claro, si hablamos de liberalismo económico y del libre juego del mercado, luego no podemos abrir espitas o planteamientos que lleve a las operadoras económicas, a las compañías en este momento aéreas, a pedir subvenciones para mantener determinados vuelos, porque al final entramos, entre comillas, en ciertos chantajes a los poderes públicos, que pongan dinero para mantener un servicio público que venían realizando, porque no tiene rentabilidad económica. Hombre, hay que tener en cuenta que hoy, cuando se habla de rentabilidad económica del mundo empresarial,
a veces están acostumbrando determinados sectores económicos a unos márgenes de beneficio que difícilmente se pueden sostener y mantener. Cuando uno examina que como trabajador tiene un incremento anual de un 3% del IPC y cuando vemos que hoy la banca tiene unos beneficios del 50 al 60%, las telefonías tienen unos beneficios del 100%, ya no digo la construcción, el mundo de la vivienda, claro, entonces el problema está que la economía de libre mercado posibilita legítimamente que los operadores, lógicamente, generen beneficios económicos. Pero ¿hasta dónde se quieren llegar los beneficios económicos para que se mida esa rentabilidad? Digamos, ¿en qué márgenes comerciales? Sí. Al final, entonces, claro, entramos en una dinámica peligrosísima. Y luego si alguien dice, mire, yo mantengo esto si usted me da cambio, entramos también en un juego complicado. A lo mejor hay que preguntarle a los ciudadanos asturianos si están en condiciones que el presupuesto de Asturias se dedique una cuota aparte, la que sea, para financiar vuelos, para que se beneficie solamente la gente que vuela. A lo mejor eso no es tan asumible. Quiere decir que entramos en dinámicas un poco peligrosas, ¿no? Bueno, yo creo que a los operadores en la economía de mercado hay que pedirle respeto a los ciudadanos, que los ciudadanos son los usuarios, para que cuando hay un compromiso con un determinado territorio de determinados vuelos, pues hombre, mucho más si encima no hay aparentes razones económicas que expliquen, porque si van llenos, con lo cual se supone que tiene rentabilidad, y que de repente diga, oiga, pues mañana ya no opero en este vuelo. Pues es una falta de respeto, y lo mantengo. Hablaba el presidente del Principado en que confiaba que una nueva compañía venía a ser lo antiguo de otro vendrá que bueno me hará. Sí. ¿Confían tanto profesionales como políticos en que otra compañía venga a suplir el hueco de Spanair? En mi opinión, no. ¿No es el si lo miramos bajo el punto de vista de rentabilidad de vuelos, no. Hoy en día la rentabilidad es importante en el marchamo de una empresa, fundamental. Y esta compañía Spanair es una compañía muy seria y este paso que ha dado, que en modo alguno es trascendental, es una acción más de un empresario con otras ópticas. Y repito que hace unos días su director comercial ha dicho que no solo van a decrecer los servicios en Asturias, sino van a aumentar. Es decir, que estemos a la expectativa. Por eso me extraña que hablemos con tanta ligereza, poco en contra de esta compañía, que ha hecho mucho por Asturias y está haciendo mucho, y sobre todo en el punto de vista de turismo. Estamos hablando mucho de la incidencia de los vuelos de Madrid. No son los que más incidencia, ni mucho menos tiene el turismo en Asturias. Hay vuelos con otras partes de España, Baleares, Canarias, el sur, que cara al turismo son más importantes para nosotros. Ya deberíamos empezar a hablar de cifras para clarificar esto y no hablar un poco, en fin, plan genérico. El turismo en Asturias por avión, me parece que están las cifras en 5,9, no llega a 6%. Por carretera entra al 83%, vía coche particular. Sí. Por autobús el 6% y por ferrocarril el 2%. Sí me gustaría introducir aquí, si cuando estamos hablando tanto de vuelos no estamos encubriendo, tapando una deficiencia en servicios de carreteras, que estamos muy por debajo de la media europea y de la española, carreteras, de ferrocarril, que casi vale más no hablar de ello, porque estamos peor que hace 10 años en el servicio de ferrocarril. Estos temas, quizá no sea el día ni el momento de hablar de ellos, pero sí inciden posiblemente en toda esta polémica de vuelos, que por lo visto 2 vuelos eran la panacea del movimiento con Asturias, con Madrid, y no es cierto. A veces se habla de vuelos completos. Me gustaría saber los datos y cifras, multiplicados el número de vuelos diarios por el número de plazas, y haríamos una media y veríamos que ni muchísimo menos se acercaría ni al 70% de ocupación la media de vuelos, y eso está en la estadística. Es decir, que entre el 70 y el 100% hay un 30% como mínimo de puntos, de porcentaje de esa ocupación de vuelos. Es decir, que yo sí requeriría, sobre todo a los medios públicos, pues más seriedad en estos temas y más profesionalidad. Incluso hasta empresarial exigiría que cuando se habla de esos temas se hablara con datos fehacientes. Nada más. Sí, yo coincido también en que es difícil que si la compañía, que la segunda compañía que más viajeros mueve desde el aeropuerto de Asturias, que es Spanair en estos momentos, que creo que está en torno al 20 y algo % de los pasajeros que se mueven desde este aeropuerto, si a esa compañía no le es rentable el mantener el vuelo, veo difícil que vaya a venir otra compañía y vaya a hacer que sí sea rentable.
Y al mismo tiempo también veo que va a ser difícil que una compañía como la que se está hablando, que es Air Nostrum, que es una compañía que es franquicia de Iberia, vaya a hacer competencia a Iberia. También al final sería lo mismo. Entonces, que ponga Iberia 2 aviones, un avión más grande, y estamos exactamente igual, ¿no? Efectivamente, en el aeropuerto de Asturias, para hacerlo rentable, hace falta mucho más que tener esos vuelos. Quizás lo que más se quejan los pasajeros del aeropuerto de Asturias es la situación, que está lejos de las grandes ciudades asturianas. Hace falta terminar esa autovía. El Partido Popular, cuando estaba gobernando, invirtió en el aeropuerto de Asturias unos 50 millones de euros, que todos podemos comprobar. Y hace falta seguir haciendo esas inversiones, y hace falta llevar el metrotren al aeropuerto de Asturias, y hace falta hacer cómodo el viajar a Asturias por avión, porque no es solamente llegar a Asturias, luego hay que coger un coche o pasar una caravana y llegar a 1 hora y pico de Oviedo, o a media hora de Gijón o de Avilés, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir apostando por el aeropuerto, invirtiendo en el aeropuerto y poniendo el aeropuerto en la categoría que todos queremos que esté, y hay que seguir incentivando que se amplíen los destinos y que sigan ampliándose nuevos destinos y que sigan ampliándose los tráficos. Esto, lo peor de todo es que parece como una especie de retroceso. El hecho de que EasyJet y Spanair a la vez anuncien que están suspendiendo vuelos da la sensación de que vamos a ir un poco hacia atrás, ¿no? Y es lo que no podemos permitir desde ninguno de los sectores asturianos. Para cerrar esta primera parte con el tema de Spanair. No, yo creo que no estamos magnificando nada ni tampoco dimensionando más allá del puro comentario. Es decir, puede ser que el hecho de Spanair sea un elemento sintomático de puede haber bueno, pues una dinámica que bueno, los datos objetivos dicen lo contrario, ¿no? Porque no empezamos valorando de que efectivamente el salto cualitativo de números de usuarios del aeropuerto de Ranón, que los datos eran el año pasado 700.000 usuarios, y que estemos hoy por encima ya del 1.000.000 de usuarios, pues es un dato muy significativo que pone de manifiesto que hay un potencial tremendo en todo ese tipo digamos, de innovación en el transporte aéreo, ¿no? Que duda cabe que hay que provocar mejoras, como se comentan, lógicamente mejoras en el conjunto de Asturias también, no solamente, digamos, de la accesibilidad y demás de las infraestructuras, sino de la calidad de la oferta en su conjunto de Asturias. Yo creo que eso es una demanda permanente, ¿no? Hombre, y también es un tema que yo creo que preocupante, que también lo hemos padecido un poco todos, que está el tema de la famosa inversión que se hizo en el sistema antiniebla, y que está creando problemas serios cuando hay niebla, sobre todo en verano, y que crea un problema serio, sobre todo porque se ha cometido una inversión, y esa inversión no está siendo rentable en la medida que tiene problemas y está dando problemas, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, yo creo que lo que nos lleva a todos en última instancia es que pues una infraestructura importante como es el aeropuerto y un transporte como el aéreo que va creciendo se haga de forma sostenida, se haga en buenas condiciones, se respete los derechos de los usuarios, haya competencia y haya compañías que, lógicamente, buscando el beneficio, pues vean que hay, digamos, yacimientos o que hay masa crítica que justifique ese tipo de inversiones. Creo que es lo que se plantea. Insisto, que no es tanto magnificar la posición de Spanair o no, sino que, bueno, pues a veces no se entiende que cuando se pretende consolidar, de vez en cuando se dé la marcha atrás. Eso crea reacciones un poco que dejan perplejidad, por lo menos, ¿no? Entonces, en síntesis, ya para cerrar esta primera parte de lo que es el debate, parece que la ecuación falla. Los resultados, recientemente se celebraba Turicón, los datos del turismo en Asturias eran maravillosos, eran geniales, el aeropuerto llega al pasajero 1 millón, sin embargo, las compañías dicen, no me es rentable, me voy. ¿Qué es entonces lo que falla aquí? Pues muy sencillo, que somos una población de 1 millón de habitantes, que si empiezas a segregar los distintos sectores de la población, te encuentras con que tienes una clientela potencial de 150 a 200.000 habitantes y que la oferta está sobresaturada. No hay otra razón. Pues entonces, con esta sobresaturación de oferta, no sé si querían añadir algo más. Me gustaría matizar lo que comentaste de que los resultados del turismo son espectaculares, y matizarlo a que son espectaculares en efecto, pero en el mes de agosto. Y claro, las empresas turísticas tienen que vivir el resto del año, y el resto del año los datos son todo lo contrario. Los datos son que tenemos la tasa de ocupación más baja de todo el país. Me refiero a de enero a junio y de octubre a diciembre, ¿no? Y esos son los datos reales. Y si queremos que en efecto el turismo sea el sector dinamizador de la economía asturiana, que necesita la economía asturiana, y que se cree empleo, y que se cree empleo de calidad y no con la precariedad que hay ahora, lógicamente hay que hacer las empresas rentables más de esos 40 días al año en la que son rentables en la actualidad. Bien, pues después de este apunte vamos a hacer una obligada pausa publicitaria. Continuamos después de la misma, después de los anuncios, con el otro tema de debate, los vuelos baratos, la compañía EasyJet.
Bien, continuamos en el debate tertulia de Oviedo Televisión en La Escandalera, abordando hoy las comunicaciones aéreas en el Principado de Asturias, en nuestra comunidad autónoma, con profesionales y políticos de este tema y también con representantes de la Unión de Consumidores en nuestra región. Hablamos en la segunda parte de este programa de los tan traídos y llevados vuelos baratos de EasyJet, otra de las compañías que ha reducido su presencia en el Principado de Asturias, en el aeropuerto de Asturias, en el aeropuerto, en definitiva, de Ranón. Vamos entonces a abordar el tema de los vuelos baratos y comenzamos de nuevo por esta parte. ¿Han sido los vuelos baratos la panacea que tanto se buscó en Asturias, que tanto se reclamó? Todo el mundo, bueno, se comparaba, Cantabria tiene, bueno, pues entonces vamos a ponerlos nosotros también. ¿Han sido para nuestra región lo que se esperaba? A ver, bajo el punto de vista mediático posiblemente, porque rellenó muchas páginas en los periódicos, muchas horas de televisión, pero para nosotros, agentes de viajes, es una opción más de mercado, no posiblemente la más deseada, pero ahí está, y por ello no nos oponemos a este tipo o a esta actuación de estas compañías aéreas. Posiblemente en el transcurso de esta charla coloquio pues hablaremos de, digamos, las ventajas y desventajas que este tipo de compañías tienen. Pero en principio es una acción más de mercado donde la compañía se aprovecha pues, de una situación mediática y política. Es evidente que sin el favor político estas compañías no vendrían. Estas compañías están ayudando pues, a muchas comunidades autónomas no solo a salir del marasmo de algunos aeropuertos de tercer nivel, como podría ser el nuestro, sino incluso a algunos políticos pues, les ha dado cierta fuerza cara pues, a la clientela, cara pues, a los medios, y cara a estas actuaciones que todo el mundo está esperando que un político genere. Es fácil poner una compañía de bajo coste, solo se trata de subvencionar. Yo ignoro que compañía alguna de bajo coste haya venido a España sin subvención. Luego quiere decir que algo tiene el agua cuando lo bendicen. ¿Se trata de subvenciones principalmente? Sí, está claro que son subvenciones, pero yo creo que viéndolo desde el punto de vista de inversiones, ¿no? De inversiones en un determinado sector, ¿no? Sin duda las compañías aéreas de bajo coste en Asturias no están teniendo los resultados previstos por culpa de la incompetencia de un gobierno que no se acaba de creer todavía el tema de los vuelos baratos en Asturias. Si bien ha habido que hacer una labor didáctica espectacular para convencer al gobierno de que eran buenos para ciertos sectores, como por ejemplo el sector turístico, después de un año y pico, desde el 2003, que las cámaras se lo presentaron al gobierno, la posibilidad de tener esos vuelos baratos en Asturias, a finales del 2004, después de perder ya un año, la consejera nos lo vendió en una comisión de turismo en la Junta, pues a bombo y platillo, que ya tendríamos vuelos para el 2005, y nos aseguró que tendríamos en el 2005 dos destinos, que eran Londres y Berlín, que empezarían a funcionar en el primer trimestre del 2005 y que en el 2006 tendríamos un destino nuevo. Después de un año, y después de un año con mucha opacidad por parte del Gobierno, nosotros hemos pedido una copia de ese convenio y se nos ha negado. En base a una cláusula de confidencialidad con la compañía y el Gobierno no nos pueden dar una copia a la oposición, no pueden dejar que el Parlamento vea si efectivamente se están cumpliendo o no los objetivos y si no se están cumpliendo, por culpa de quién no se están cumpliendo. El caso es que a la hora de hacer el balance, a final del año ya 2005, como estamos ahora, vemos que no hay dos vuelos, sino que hay uno solamente, y además el que hay de Londres pues baja de 7 días, baja de ser diario de ida y vuelta, como se había prometido, a operar solamente 4 días a la semana, con el agravante de que además no opera los viernes y los domingos, con lo cual ya no pueden venir turistas de fin de semana a Asturias. Y tampoco, también es verdad que ese temor que tenía la consejera al principio de que los asturianos, en lugar de ir a Taramundi, nos marchásemos a Londres, también lo puede perder porque ya no podemos ir tampoco, ¿no? ¿Ha sido bueno para los consumidores? Sí, sí, creo que sí. Digo que sí, vamos, hay que ser ponderado en todo, porque a veces estas cosas no se puede tampoco lanzar campanas al vuelo fácilmente, sobre todo porque estamos viendo que todo al final, en ese criterio de economicista, los criterios económicos hoy pesan de forma determinante para todo, y en esto también. Pero curiosamente, la irrupción de las compañías de bajo coste lo que ha demostrado es que hay otro modelo de gestionar el transporte aéreo.
Es decir, la competencia que han provocado con las compañías tradicionales de bandera, no solamente en España, en toda Europa, han demostrado que las compañías de bajo coste es una fórmula de gestión diferenciada de lo que ha sido el modelo de gestión tradicional de las compañías aéreas. Y eso yo creo que no lo cuestiona nadie. Es más, compañías hoy de bajo coste están en el ranking económico de mayor nivel de solvencia y facturación económica, con lo cual ya no es, digamos, una especie de sondeo económico en un modelo de gestión. Se está consolidando. ¿Por qué? Porque han visto, efectivamente, luego cuando se comentaba por parte de las agencias, José María comentaba de que hay pros y contras, qué duda cabe, pero han visto que, que el modelo de gestión se centra básicamente en lo que es atender la demanda prioritaria de alguien que quiere, digamos, hacer ocio, turismo y moverse a un precio económico, que es lo que quiere es volar. Es decir, volar, quiere decir, hacer el vuelo. Todo lo que antes entendía de los catering, lo otro, bueno, pues eso se suprime. La gente, efectivamente, no es comparable con ese criterio de la compañía tradicional o de vuelo regular en unas condiciones determinadas, aunque también hay que decir que, curiosamente, Iberia o Spanair, que daban el catering, los periódicos y tal, han reducido sistemáticamente también ese tipo de oferta, con lo cual la calidad de tal también queda muy... Es decir, el modelo es volar, digamos, que el vuelo sea económico y que sea, digamos, económico, porque además lo que se ha visto es que en esta Europa nuestra, en este modelo de sociedad ya hemos desarrollado, el viajar y el conocer parece que es una de las prioridades de los ciudadanos. Si eso se hace a un precio razonable, como ha ocurrido que el coste o el impacto que tenía en vacaciones el vuelo era muy importante, al reducirse se ha visto que ha habido una auténtica revolución en el transporte aéreo. Yo creo que ese es un hecho a constatar. ¿Eso quiere decir que todas las compañías de bajo coste tengan el mismo nivel de rentabilidad y que todas...? No, para nada. Ha habido compañías de bajo coste que han ido cerrando, porque han visto ahí un yacimiento, pero que si no se ha gestionado adecuadamente, pues han cerrado. Y otras hoy ocupan el tercer nivel de rentabilidad económica de las clásicas compañías aéreas, con lo cual se ve que hay un modelo de gestión que está ahí. Hombre, en el tema de SIJET en Asturias, yo comparto de que si se ha puesto dinero público para garantizar a través de un contrato unos compromisos por parte de un operador, en este caso es SIJET, son para cumplirlos. Y en este momento, efectivamente, no se están cumpliendo. Y hay que hacerlos cumplir. Porque son dineros que se han puesto para rentabilizar una operación económica y hay un compromiso que con los ciudadanos asturianos y no solamente con los poderes públicos, sino con la propia ciudadanía asturiana. Y una compañía no puede dejar de cumplir un contrato porque justifique no sé qué razones, que también hay razones, pero no son suficientes para incumplir un contrato. Entonces, quiero decir que yo creo que eso... Ahora, hay que tener cierto cuidado también en ese tipo de cosas porque efectivamente son dineros públicos que, bueno, hay que sopesar bastante, que vengan muchas compañías de vuelos baratos, que se dé dinero público, que se cree una expectativa más por el dinero que se les da que por lo que signifique consolidar, digamos, un determinado mercado, pues es peligrosillo, porque además luego viene también Bruselas y tenemos unas reglas de juego que son para todos. Dineros públicos para favorecer intereses económicos son competencia desleal también. Bueno, todo eso son reglas de juego que todos tenemos que respetar y todos tenemos que ser escrupulosos en ello. Ahora, a la pregunta, las compañías de vuelos baratos yo creo que son positivas, han demostrado un modelo de gestión distinta, han posibilitado que mucha gente que nunca pensaba en volar está haciéndolo ahora en compañías de vuelos baratos y sobre todo ha provocado indirectamente o complementariamente una competencia en las compañías tradicionales. En las compañías han bajado los precios precisamente por este modelo propio de gestión de las compañías de vuelos baratos. Desde el punto de vista profesional, ¿resulta mucho más económico volar con los vuelos baratos a Londres, en este caso, desde Asturias, que lo que era antes con Iberia? Pongámonos desde que una persona llega a Ranón hasta que se apea... Hablamos de un paquete turístico. Y de un turista, no de un mochilero que viene como en Gerona y demás, de un turista que deja dinero en la región de destino. No resulta más barato. Yo, José María lo sabe. Analizaremos ahora, principalmente con ustedes como profesionales, las ventajas y desventajas. Nosotros cuando el boom social de ASIJET en Asturias, hablaban, pues no lo sé, los consumidores, hablaba la Cámara de Comercio, hablaba la FADE, hablaba el presidente de la Comunidad de Vecinos del Cristo, porque hizo un movimiento mediático que aquello fue impresionante. Yo creo que la prensa, no sé cómo los movió, la prensa obligó al gobierno regional a poner la compañía. ¿No? La prensa obligó a poner. Entonces, en aquella época existía ya el vuelo de Santander y yo, bueno, tengo una agencia abierta al público y la gente me demanda, mis clientes, mis amigos y demás, vamos ahí. ¿Te acuerdas? Lo consiguió un billete Santander, estante Santander, de 200 euros. Pones el precio del transporte, el precio del hotel y demás, y era más caro que un paquete turístico comprado con Air Nostrum de Asturias. Resultaba más caro o al menos igual. Igual. Entonces, estoy de acuerdo en que han revolucionado el sector.
Lo han revolucionado. ¿Pero en base a qué? Si no es la subvención, no pueden hacer nada. Y con una subvención lo revoluciona, como dice José María, su compañía, o revoluciono yo. Si a mí me dan el dinero que han dado a EasyJet, yo mando a todos los empresarios de Asturias a todas las ferias más importantes que hay en toda Europa. Y eso sí que es una auténtica revolución. Ventajas y desventajas, por tanto, de estos vuelos baratos, ya no solo EasyJet, sino... Sí. Perdona, Dacio, que es el defensor de los consumidores, no le he visto salir cuando dicen ponemos 400.000 plazas a €1. Y las pone, de ida. Pero el que va tiene que volver. Y volver le cuesta 200. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está esa revolución? Son exactamente igual que Hispaner, igual que Iberia, igual que cualquier compañía. 2.000 plazas a Londres a €1. Sí, vas a €1, pero te cuesta 200 volver. Al final es más de lo mismo. Ventajas y desventajas, por lo tanto, de estas líneas de vuelo barato. Ya no vamos a personificar solo en EasyJet, es la que tenemos en Asturias, pero bueno, tenemos Ryanair, tenemos muchas más. Ventajas, pues evidentemente ha revolucionado el sector, pero no por calidad, sino por precio. Y yo sí me gustaría introducir también un matiz muy importante. La cantidad de billetes de bajo precio que pone en el mercado tanto Iberia como Spanair multiplica por 3.000 dólares de bajo coste en España. Y eso es muy fácil de demostrar. Iberia puso el pasado año 500.000 plazas famosas de 49 €, como bien sabéis, que salían de las tasas y los fees del orden de 70 € ida y vuelta. Spanair prácticamente lo mismo, 150.000. Como digo, todas las plazas de bajo coste no llegaban ni con mucho a las plazas que ellos ponían. El bajo coste tiene estas compañías, es innegable que han sabido venderse muy bien y han hecho una labor de promoción gratuita porque se la han hecho las comunidades, los gobiernos autónomos montados en ese prurito de que aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente ellos se han liberado de sus gastos de promoción porque los propios medios de la región y los propios políticos se han encargado muy bien de lanzar estas ideas. Y creo que esto ha sido un poco en desprecio de nuestras compañías banderas domésticas, que hay que seguir defendiéndolas, porque no solo dan servicio en épocas buenas, sino incluso en épocas, en zonas o en rutas que estas compañías bajo ningún concepto entrarían jamás. Es decir, que compañías como Iberia, como Spanair, bien sabemos que tienen rutas que dan pérdidas y eso se mantiene también por un prestigio no solo social, sino de colaboración y de ayuda y de cooperación con el consumidor en general. Bien es cierto que ya las compañías banderas lamentablemente ya son historia porque ya no están financiadas como estaba en su día y avaladas por los propios gobiernos. Cuando se hablaba prácticamente decíamos que las compañías banderas eran el embajador de España en los países, ¿no? Eso es evidente que eran, de aquella decían que era Iberia y el Real Madrid por razones obvias, ¿no? Entonces quiero insistir en que ojo con los precios baratos, no ojo con las compañías bajo coste, que no es lo mismo. Yo alabo, como dice Dacio, evidentemente, pues la forma de gestión de estas compañías, pero bueno, es relativamente fácil hacerlo y de hecho por ahí van a ir y después ya veremos las casas Iberia y Spanair. Ambas están estudiando en ponerlas de bajo coste, porque no consiste más y menos que en quitar servicios, llámese periódico, llámese catering, va en contra del empleo, muy importante el empleo de personal en los aeropuertos. Baste decir que para una compañía de bajo coste con 2 personas mueven un avión. En Iberia con menos de 20 no lo mueven y Spanair con menos de 15 no lo mueven. Luego, ojo, que el factor empleo en los aeropuertos se va a sentir como se está sintiendo fuertemente en aquellos aeropuertos donde operan estas compañías, porque estas compañías van a aminorar los costes de producción y los costes de actuación prácticamente a todo lo máximo, no voy a decir al 100% porque es imposible, pero prácticamente ellos se hacen todo.
Y uno de los problemas que ha tenido EasyJet ha sido, como bien sabéis, con el Handling Auto-Handling, que ha tenido que dar el gobierno asturiano el brazo a torcer, porque si no se iban. Ha dicho, y las pruebas son concluyentes. Si eso lo hicieran las demás compañías domésticas, en este caso que tanto criticamos aquí en España, llámese Iberia, llámese Spanair, llámese a Europa. Europa estuvo aquí, se marchó, y yo no dio ningún reproche, se marchó por una acción libérrima impensable de una compañía. Air Nostrum estaba operando en Londres, como no era rentable, lo dejó, y nadie se le ocurre criticar de que está volando a todos estos sitios. Es decir, que en malas compañías hemos hecho aquí a Spanair, que posiblemente ha sido la compañía aérea que más vuelos ha puesto últimamente. Recordemos los 3 vuelos que ha puesto diarios con Barcelona. Los vuelos charter prácticamente ha sido la compañía que más vuelos charter ha traído a Asturias a lo largo de la historia turística, que cifro yo desde 1970, que yo doy fe de esos vuelos. Es decir, que es una compañía que merece un gran respeto, no solo por su prestigio, sino por la actividad y por el servicio que en este caso ha dedicado no solo a España en general, sino a Asturias muy en particular. No tengo por qué erigirme en nariz ni en defensor de esta compañía, pero creo que hay que hablar menos de ella y sobre todo en ciertos tonos despectivos que yo estoy observando estos días. Nada más. Hablamos también de lo que es el futuro. EasyJet, cuando aterrizó por primera vez en Asturias, bueno, era Londres, ahora ha reducido, como decía antes, los destinos con Londres, se hablaba también de Berlín, se hablaba de un nuevo destino. ¿Aspiramos a que no se vayan del todo? ¿Aspiramos a que se mantengan lo que hay? ¿O hay que confiar en que van a cubrir también Berlín y ese otro destino? Yo creo que tenemos que aspirar a que se amplíen más aún los destinos. Tenemos que aspirar a que tengamos efectivamente Berlín lo antes posible. Tenemos que aspirar a que el destino prometido en 2006 sea, si puede ser en enero, mejor que en febrero de 2006. Y tenemos que aspirar a que se amplíe lo más posible el abanico de destinos. Tenemos que pensar que no solamente es ya a nivel de los consumidores una suerte el que mucha gente pueda salir de aquí o pueda ir un fin de semana a otro sitio gracias a tener estos vuelos, sino desde el punto de vista del sector turístico en general, que está muy necesitado de captar nuevos mercados y especialmente nuevos mercados en temporada baja, que es lo que más falta nos hace, ¿no? Si son vuelos efectivamente diarios, pues lógicamente esas campañas publicitarias que esas compañías tienen que hacer en los lugares de destino tendrán que servir para que esos aviones vengan llenos de pasajeros a Asturias, ¿no? Y es una lástima que, por ejemplo, en Asturias se haya rechazado la otra opción, que era la de Ryanair, me parece, y que no se haya apostado por estos vuelos como apostaron en Cantabria, en la comunidad vecina, donde en la actualidad tienen ya 3 destinos. Tienen 3 destinos, creo que es Frankfurt, Londres y Roma. 2 de ellos en vuelos diarios de ida y vuelta, y el tercero de Frankfurt creo que está como se va a poner aquí el de EasyJet, ¿no? Es una pena que tengamos que ir siempre a remolque un poco de comunidades vecinas y que incluso estemos ahora hablando de si efectivamente son interesantes o no son interesantes esos vuelos, el tenerlos en Asturias. Al final, el que no exista en Asturias lo único que va a servir es para que los asturianos vayan a Cantabria a coger los vuelos en Cantabria. El que no va a volar desde aquí porque no tiene vuelos baratos no va a coger un vuelo de 200 euros, va a irse a Cantabria y va a coger el de 30 o el de 6 euros. A pesar de un Querayanes. A pesar de un Querayanes, está claro. Y de ese modo, ¿por qué entonces podemos considerar que a Cantabria le funciona y a Asturias no? No conocemos cifras. Igual que ellos no se las han facilitado aquí, posiblemente en Cantabria tampoco conozcan cifras. Eso es muy relativo y hay que conocer con qué subvención cuenta, porque si no con subvención no funcionan, y qué volumen de pasajeros mueven. Cantabria lo sabrá en Cantabria. Nosotros, si no nos facilitan los datos, no lo podemos analizar. Sí, sí. Nos hablaba de 400.000 libras por destino al año, o sea, unos 570.000 euros por destino al año, que era lo que iban a subvencionar, entre comillas, porque realmente no se puede subvencionar, sino a hacer contratos publicitarios con esas compañías. Unos 570.000 euros al año. 2 destinos, 1.140.000 euros más o menos. Los datos son tozudos, ¿eh? Si manejamos las cifras, el movimiento de aeropuertos tiene ahí de pasajeros con vuelos internacionales, que prácticamente lo vamos a ceñir a Londres, sí, que no hay,
no llega al 7%. ¿Qué es del 90 y tantos % restante? De los vuelos domésticos. No, es que, yo insisto, y a mí me da, pues no sé, cierta rabia contenida que si estemos todo el día hablando de vuelos bajo coste, que, insisto, no tengo nada en contra de ellos, pero sí lo que tenemos que resaltar y defender a ultranza los vuelos domésticos, aumentarlos si es posible, aumentar no solo las frecuencias, sino los destinos con otras comunidades de nuestro entorno. Posiblemente pues, nos vendría muy bien pues, tener conexiones con Valladolid, Santiago, Coruña, Bilbao, Pamplona, zonas que son de corto radio o alcance, quizá con aviones pequeños, pues darían una comunión de intereses comerciales y geoestratégicos a todo el norte y noroeste y nordeste de España, y eso sí beneficiaría grandemente no solo a la actividad empresarial, sino a la turística. Y esto requiere pues, dedicación, comercialización y saber hacer bien las cosas y no estar pendientes pues, casi exclusivamente de estas panaceas, como los vuelos de bajo coste, que están llenando irremediablemente páginas y páginas de nuestro quehacer y de nuestros comentarios diarios. Insisto, tenemos que recapacitar y saber dónde están nuestras señales de identidad, no solo nuestras actividades comerciales, sino incluso para el turismo, que es el punto de vista de que los agentes de viajes aquí estamos tratando. Antes se me olvidó, y sí me gustaría también hablar de la perversión del sistema en estos vuelos. Tengo sumo interés, y ya lo he citado varias veces, al aeropuerto de Asturias, y sí sería interesante que la Dirección General de Turismo nos diera los datos fehacientes de las personas que utilizan estos vuelos, por ejemplo, de Londres, bajo coste. Yo, con mi formación profesional, he ido varias veces al aeropuerto de Asturias y al de Cantabria solo para observar el perfil del cliente. Pues las conclusiones son muy claras y desalentadoras. Yo creo que en pocos vuelos se ha llegado al 20% de pasajero que no fuera asturiano, y posiblemente me esté excediendo. Sería un dato muy importante, porque esto sí implicaría una perversión del sistema, de nuestros dineros públicos. Es decir, que estamos financiando los viajes nuestros o de nuestros hijos pues a Londres, unos con afán de estudiar, de trabajar o simplemente de ocio y diversión, que me parece muy bien, pero yo pienso que los dineros públicos, en este sentido de las compañías de bajo coste, estaban para promocionar Asturias. Eso es el concepto o la creencia que yo tenía, que lo que pretendíamos era traer mucho pasaje de Londres ingleses que vinieran a consumir Asturias, y me temo que eso no es así en absoluto. Yo sigo manteniendo, digamos, lo que mantenía, ¿no? Yo creo que no hay que magnificar ni sacralizar nada. Yo creo que también es verdad y hay que ser ponderado que probablemente lo que hay que es mantener y sostener, por razones lógicamente de rentabilidad, pues en Asturias no hemos hablado del tema efectivamente que tiene una gran incidencia de Air Nostrum con 6 conexiones con el sur de Europa, vamos, con el sur de España y con el Levante, que eso es importante porque se mantiene en el tiempo. Incluso los índices de ocupación pues son de un 50% y sin embargo se mantiene porque las empresas además también no es llegar y hacer negocio de rentabilidad de hoy para mañana, hay que mantener una cierta, en el medio y largo plazo, es como se entiende que los operadores económicos deben, digamos, apostar por mercados, pero en cualquier caso no hay que negar la mayor. Es decir, yo creo que la gran bondad de las compañías de bajo coste es que han irrumpido con un nuevo modelo y sobre todo con un segmento de población ansiosa de moverse, pero los precios de las compañías de bandera, de las compañías tradicionales y los modelos de gestión impedían que mucha gente, por razones económicas, utilizase el transporte aéreo. Y eso es lo que ha modificado. Nos comentaba que no había prácticamente diferencia entre... No, sí las hay notables. Bueno, yo creo que no sé por qué, notables, yo creo, no sé, cualquiera de nosotros, si ha ido viajes, yo he ido a Roma, pues por precio muy barato, a Italia, es decir, no hay que cuestionar lo que es una evidencia y además, insisto, digamos, además, con unos criterios, las compañías de bajo coste son empresas,
y como empresas, su motivación fundamental es hacer negocio como modelo de gestión. Y lo están haciendo. Y hay en este momento operadoras bajo coste que están por encima y muy por encima de grandes, digamos, plataformas internacionales de compañías aéreas en niveles de facturación. Quiere decir que han sabido acertar innovando un modelo de gestión y han conectado con un segmento de población que mueve razonablemente por un precio. Ahora, no es ninguna panacea, evidentemente que no. Probablemente tan interesante como compañías de bajo coste es sostener y mantener compañías tradicionales que quieran seguir operando, pero que garanticen, porque efectivamente cuando se habla de riesgos, un riesgo lo está manifestando EasyJet. Es decir, EasyJet quiere hacerse con el mercado de Asturias, negocia con los poderes públicos, garantiza una subvención por una vía concreta y ahora empieza, digamos, a cuestionar ese contrato. Eso sí que no es asumible. Eso sí que no es asumible. Y además, porque se abre una expectativa, a mi juicio, peligrosa, que es abrir un melón, decir, mire usted, si quiere que mantenga lo que tengo aquí, incluso lo que tengo contratado, usted tiene que ampliar, digamos, la subvención. No, mire usted, yo creo que ese juego no. Y desde el punto de vista, y yo lanzo un pequeño reto, desde el punto de vista económico, es decir, los poderes públicos tienen condicionantes, que es explicar a los ciudadanos cómo se gastan los dineros públicos, por qué y con qué motivaciones, y con qué niveles de rentabilidad, y que no sean arbitrarios en ese tipo de comportamientos. Pero ¿por qué no hablamos también un poco de los poderes privados económicos, de la economía, digamos, mercantil o asturiana? Es decir, si la Cámara de Comercio, si FADE, si el sector hostelero, si las agencias de viajes, que son, en última instancia, que también rentabilizan los movimientos y los flujos de los ciudadanos a través de las compañías, pues también que hagan un planteamiento económico para decir, oiga, si es rentable que nos venga determinados tráficos de Londres, de Alemania, pues también nosotros vamos a apostar y vamos a mojarnos. Que no solamente sea el dinero público, sino quien rentabiliza económicamente como operadores de ese mercado más global que es el turismo globalmente, que también apuesten económicamente. Que no solamente le pida a las arcas del Estado para financiar un interés que es un interés para todos, pero en ese interés hay quien está también rentabilizando económicamente y podría entender que debería de invertir también en ello para mantener determinados flujos de, digamos, flujos de entrada de turismo, ¿no? Pero también sería interesante. ¿Estarían las agencias, por lo tanto, dispuestas a aceptar ese reto? Sí, nosotros estamos dispuestos, pero no nos dejan. Precisamente EasyJet, que estamos hablando, es una compañía donde solo comercializa exclusivamente ya sus productos. Es decir, que no admite a los agentes por excelencia de la comercialización, como son las agencias de viajes y operadores, la intervención en esa actividad. Y aquí nadie ha dicho nada, ni los organismos públicos. Y eso es obvio y patente. Coincido con él. Estamos en la misma asociación y cuando se preveía la llegada de EasyJet, tuvimos nuestras reuniones, quisimos expresar nuestro sentir con relación a la compañía, los pros y los contras, advertir de eso, y el gobierno regional a nosotros no solo nos recibió, sino que nos escuchó. Y es más, hicimos una reunión, hicimos una nota de prensa y algún medio no nos la publicó, algún medio importante regional. A ellos no los escuchan y ustedes no les dan los datos. Nosotros a veces nos pasa, entiendo perfectamente lo que está diciendo, porque a veces también con otros temas nos pasa exactamente lo mismo, que hacemos ruedas de prensa y luego no se reflejan exactamente, ¿no? De todas maneras, la gravedad del asunto, desde luego, de que no nos den los datos, de que no pongan los datos a disposición del Parlamento para que lo podamos, el único grupo de la oposición para que los podamos analizar, bueno, pues demuestra que hay una especie de ocultismo ahí que no se sabe, pero bueno, cuando alguien no te quiere dar los datos es que algo esconde, ¿no? O eso parece, ¿no? No parece lógico que exista una cláusula de confidencialidad cuando se va a pagar con dinero público. Parece absurdo. Además, desde luego, desde la oposición, lo que no queremos es hacer ningún tipo de estrategia empresarial, ni queremos datos de la empresa, de contabilidad de la empresa, ni de nada extraño, ¿no? Queremos datos simplemente de saber cómo se está invirtiendo el dinero de todos los asturianos y de saber si los que no están cumpliendo son la propia empresa o son el gobierno, porque se está ahorrando parte de ese dinero que había prometido con EasyJet, ¿no? Bien, vamos entonces ya a ir cerrando lo que es el tema. Vamos a hacer ya unas conclusiones finales. ¿Hacia dónde vuelan, por tanto, los destinos aéreos del Principado? ¿Hacia dónde vuelan? Los destinos aéreos del Principado, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Bueno, de cara al futuro, consolidar los que ya tenemos, que no son pocos, y tender a hacer nuevos negocios con nuevos destinos y nuevos proyectos. Yo antes he esbozado un poquito posiblemente pues el tema de aeropuertos que nos circundan, comunidades autónomas próximas. Posiblemente necesitemos algún vuelo internacional.
internacional, me estoy refiriendo a europeo, que está reclamando, pero que no estemos, por favor, a expensas de estas compañías, de que EasyJet quiera venir hacia Alemania o Bruselas. Estamos en manos de estas compañías. Evidentemente, hemos hablado antes de la autoridad comercial y empresarial y la libertad que las compañías domésticas tienen, pero yo creo que con un mejor trato podrían nuestras autoridades conseguir mejores logros en la planificación de estos nuevos vuelos. El otro día también oía yo a nuestro presidente, al señor Areizareces, de algún vuelo transatlántico. Obviamente a todos nos gustaría, pero me imagino que eso excede por el momento todavía pues, la capacidad de una comunidad autónoma pues, más o menos pequeña como la nuestra, aunque me imagino que sí lo diría apoyándose en unas buenas conexiones. Eso ya prácticamente ya existe. Tenemos buenas conexiones tanto con Spanair como con Iberia, pero también hay, digamos, a otros mundos, al Oriente Medio, sobre todo a través de Londres, Bruselas y Berlín. Estos sí pueden ser unas buenas conexiones y son fáciles de hacer, fácil de comunicar y fácil de programar. Ahora está tener el medio, estas compañías. Señor Felgueres, ¿conclusiones? Sí, posiblemente si la pregunta se la hicieses a Areces sería que vamos hacia Shanghái y hacia Tokio. Pero yo me temo que eso va a ser un episodio más de esa especie de club de la comedia, ¿no? de inventar algo que suene mucho cada vez que se presenta una adversidad, como era el tema de los vuelos de Spanair. Y yo creo que deberíamos de afianzar los destinos que ya tenemos en la actualidad, de intentar ampliar más destinos, de intentar ampliar también los vuelos baratos. Yo creo que son compatibles, es diferente, a lo mejor habría que diferenciar a lo mejor el tipo de destinos. Yo creo que son compatibles, que se podrían abrir más mercados de vuelos baratos y que se podría a la vez mantener las compañías que existen operando en España y que sigan manteniendo esos vuelos y esos destinos. Y quiero felicitaros también por tratar esto, porque desgraciadamente el gobierno se mueve mucho, como algunos de mis compañeros criticaban antes, se mueve mucho por estos impulsos mediáticos, ¿no? Yo casi diría que por empujones de la sociedad. Entonces, de vez en cuando está bien refrescarles la memoria sobre estos temas, sobre las promesas y demás, para que se ponga en marcha otra vez esa especie de carro del país con las ruedas oxidadas que parece este gobierno, que nada más que paras de empujarlo se queda otra vez parado, ¿no? Y de esta reunión de consumidores, ¿qué nos queda a los consumidores, en definitiva, para el futuro? ¿Cuáles serían los deseos prioritarios? Bueno, yo creo que, insisto, que hay un antes y un después con todo lo que ha significado el tema de vuelos baratos en el sector aéreo en su conjunto. La libre competencia es una de las mejores, digamos, lo mejor que puede ocurrir en una economía de mercado, donde se garantice la libre elección, para que haya libre competencia. Y la libre competencia tiene dos parámetros de medida, que es los precios de los servicios y la calidad de los servicios. Yo creo que el que haya competencia garantiza precios porque garantiza capacidad de elegir y, hombre, también hagamos una reflexión, que la gente que nos venga, cuanto más gente a Asturias, que duda cabe, y que incluso también cuanto más gente también salga de Asturias y nos movamos, ese es un derecho que tenemos todos a movernos y a movernos a un precio razonable, pero también que analicemos la calidad de la oferta turística asturiana, que es una calidad, digamos, solvente, que la gente que venga vuelva y repita porque se encuentre algo que merezca la pena volver. También eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente crear flujos de que la gente entre, sino que lo que se encuentre en razones de calidad y de oferta turística y de elemento diferencial, pues posibilite que la gente vuelva. Esos son parámetros fundamentales, ¿no? Y conclusiones, después de toda la tormenta de ideas que hemos tenido con respecto a los vuelos. Pues coincido en que hay que consolidar los destinos que ya tenemos, que no son pocos para el volumen de esta región, Valencia, Sevilla, Alicante, consolidar estos destinos y contar con los agentes involucrados para conseguir esa consolidación y, si cabe, pues ampliación. Y los agentes involucrados en el turismo pues son las compañías aéreas, los transportistas de cualquier medio, las agencias de viajes y los hoteleros. Y cualquier otra persona, pues es muy respetable su opinión, pero bueno, yo creo que no pintan nada el sector. Pues,
usuario es un testigo mudo el usuario el que de paga. la economía de mercado y el que paga. El usuario el que Nada más paga, que el que paga. a fin de cuentas. No me refiero al usuario que tiene todos los respetos y es el que mantiene el sector. Me refiero que en Asturias se opinan los bares, opinan los floristeros, opinan las cámaras de comercio y a nosotros no se nos pide opinión. Es a lo que me estoy refiriendo, no a los usuarios. Pues bien, después de estas conclusiones llegamos ya prácticamente al final y lo hacemos con una frase de cada uno de nuestros invitados. En opinión de José María Díez Redondo, como decíamos, presidente de AEDAVE, Asociación Española de Agencias de Viajes, un paso principal sería potenciar los vuelos domésticos, nos comentaba José Manuel Felgueres Abad, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, ampliar los destinos y también los vuelos baratos, de los que hemos hablado. En opinión de la Unión de Consumidores, por medio de su presidente en Asturias, Dacio Alonso, a mayor competencia, mejor precio y que el que vuelva repita a nuestra comunidad autónoma, que más merece la pena. Y por parte de Asturjet, su gerente Alfonso Hernán Mora, contar con los agentes involucrados, que en definitiva son los profesionales del sector y saben de qué están hablando, ¿no? Pues bien, pues con estas conclusiones llegamos al final, emplazándoles, eso sí, a la próxima semana, cuando de nuevo